¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos, soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Martes 13 de enero. Hoy tenemos 4 entrevistas. En la hoguera electoral conversaré con 2 candidatos a la Cámara de Senadores. Más adelante, el postulante a la presidencia de la República, el señor Carlos Jaico, quien ya llegó a los estudios muy temprano de la República. Y en instantes estaré vía Zoom con Carlos Viguria, amigo, colega, gran periodista, que se encargó de una investigación que presentamos en mi canal Búnker, que tenía relación con el famoso viaje a China de Dina Boluarte para reunirse con su entonces homólogo. Hubo una cena oficial, apoteósica, enorme, ¿no? Donde aparecieron de pronto 2 personas que ni siquiera estaban en la lista de la comitiva que acompañó a la entonces presidenta de la República y tampoco en la lista de los empresarios que obviamente habían pasado por un filtro en Cancillería para poder abordar diferentes temas con el gobierno chino que pudieran obviamente sumarle a sus empresas y al país, por lo tanto. Entre ellos, una regidora de Magdalena con el novio que es el hijo del expresidente del Club Departamental de Apurímac, casualmente, donde formó parte durante un montón de años, hasta ahora creo, Dina Boluarte, y que sería la persona que habría encubierto a Vladimir Cerrón, porque él es el dueño de la casa cercana al balneario en Asia, Mykonos, donde se habría escondido él y donde casualmente llegó Dina Boluarte en los vehículos oficiales más conocidos como el cofre o los cofres. Bueno, Carlos Viguria tiene mucho por contar porque van saliendo obviamente más datos con respecto a esta reunión, a este chifa, a este encuentro un 26 de diciembre a las 10 de la noche, el presidente de la República encapuchado para que no lo vieran, obvio, pleno verano, a este restaurante de comida china, donde, por supuesto, las puertas me imagino que están abiertas para todos. Y así como de repente tú que me estás viendo ahora mismo, estás con ganas de comerte un guantán, un tallarín saltado, el presidente de la República también tiene derecho. Pero que no mienta, pues. ¿Cómo va a decir que fue a coordinar la celebración del Día de la Amistad Perú-China, que es en febrero? ¿Por qué no estaba ahí el canciller, algún embajador? No sé. ¿Por qué ellos dos solos en un encuentro, además, que duró 1 hora y media, con este señor que además, el chino, el dueño del restaurante, tiene varias empresas, proveedor del Estado, y quien ha contratado en algún momento, ya siendo Dina Boluarte presidenta de la República, a su hermano, Nicanor Boluarte? No vengan después con el cuentazo de que no, el gobierno de Gerí de ninguna manera es la continuación del de Boluarte. Es exactamente lo mismo. Copy-paste. El Congreso de la República que puso a Gerí fue el que mantuvo durante un montón de tiempo, existiendo excusas de sobra para vacarla, a Dina en el poder. Hasta que ya era demasiado escandaloso, 2-3% de aprobación, empezaba la campaña, ya, hay que deslindar, hay que sacar cuerpo, hay que alejarnos de esta señora que nos hace mal, porque si la seguimos apoyando, el electorado no nos va a dar lo que todos queremos, que es el voto. Pero acá no se puede decir que fue una reunión extraoficial, porque así hubiese sido un encuentro de amigos, esto tendría que haberse reportado, porque es presidente de la República. Así se va a ir a la playa, tiene que dejar constancia de que en su día libre el señor se fue a tomar sol y se tomó una chela. Está en todo su derecho, repito. Pero tú no eres presidente con horario de oficina, ni marcas tarjeta. Eres jefe de Estado durante todo el tiempo, las horas, los minutos y los segundos que dure tu gestión. Y después, pese a que se justifica, porque habló largo y tendido,
del tema, y tenemos ahora las declaraciones antes de ir con Carlos Viguria, diciendo, pero estábamos hablando de temas oficiales que tienen que ver con el gobierno, con mi labor como presidente. Dice, bueno, que ya voy a hacer un mea culpa. Todo esto lo manifestó en el encuentro que hubo ayer, donde participó él, obviamente, el premier, con representantes del gremio de transportes, para ver si llegaban a un acuerdo, porque se viene el paro. Y ya no es el 15, han adelantado la fecha. Mañana miércoles, por lo menos 200 empresas de transportes ya no solamente también apagan motores, dejan de hacer todo para salir a marchar porque están hartos de la inseguridad y del sicariato. Como ustedes, como todos. Pero ellos son ahora el principal, y desde hace rato, objetivo de extorsionadores y sicarios. Entonces ya acá nos reunimos con el presidente, algunos ceden más que otros, pero el paro continúa. Y yo estoy segura que va a ser una movilización, un evento, no sé si apoteósico, enorme, pero que sí va a concentrar un número importante de personas. Y en la Constitución política, protestar, salir a marchar, manifestar tu descontento en las calles, es también un derecho. Lo que no está bien y lo que se castiga, obvio, son los actos vandálicos, atentar contra el derecho de terceros, irte en contra de un transeúnte, realizar pintas. No, pero para eso hay un control policial. Control, fiscalización, no abuso del poder como lo hemos visto en varios otros paros, incluidos muertos, ¿no? Recuerden ustedes, durante los primeros 3 meses de gestión de Dina Boluarte, 50, por los que nadie ha pagado, por los que ni siquiera ha existido una sanción administrativa. Y desde el Congreso de la República han mandado a la papelera de reciclaje las denuncias constitucionales, sobre todo esa que tenía que ver con atentados contra los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Ya pagará Dina Boluarte por eso. Mientras tanto, seguimos con Gerí, con su chifa y con estas formas, además, que tiene, ¿no?, de responder vía ex. Ha dado entrevistas, sí, a los medios que sabe que no lo van a cuestionar, con periodistas que se divierten mucho con él, hablándole o preguntándole sobre sus gustos, si prefiere a las mujeres exuberantes o aquellas que son de contextura más delgada, si su mamá le prepara caldo de pollo, si su abuelita lo hacía rezar antes de dormir. Claro, como no va a estar feliz el presidente de la República si nadie le dice, oiga, usted no ha hecho absolutamente nada. Ya van a ser 40 días desde que el Congreso de la República le entregó facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y ni siquiera presenta un plan. Y el premier Ernesto Álvarez, ¿qué dice? Ya viene, ya, un ratito se le acaba el tiempo, porque le dieron 60 días. ¿Ustedes creen que eso les preocupa? ¿Qué les va a preocupar? Si no lo hacen a los 60 días, van a pedir 60 días más, una prórroga. Y el Congreso va a decir, sí, Gerí, lo que quieras. Al punto que el presidente de la mesa directiva, Fernando Rospigliosi, dice, riéndose, ¿no? Para él esto es un vacilón. Estamos frente a un caso que es exactamente igual que Zarratea, pero el Congreso dice, tiene derecho a comer guantán. ¿Tiene derecho? Pues, ¿a ti no te provoca un arroz chaufa? Prácticamente eso fue lo que dijo Fernando Rospigliosi cuando fue consultado ayer sobre ese tema. Si hubiera sido Pedro Castillo, ahí está el profesor comunista, maldito, filosenderista, terruco, reuniéndose de manera clandestina. Sí, pésimo, condenable, ilegal. Tan ilegal como esto. Una reunión clandestina, porque lo fue. Porque lo fue. No hay reporte de ese encuentro. Si no hubiera sido por punto final, jamás nos enterábamos que el señor se va en la noche utilizando el cofre blanco, vehículo del Estado, para reunirse con su pata, que además es proveedor del Estado, que contrataba al hermano de Dina Boluarte y con quien además Gerí, como lo ha mostrado hoy la encerrona y antes nosotros, en Búnker, ya tenía una relación de hace rato. Gerí lo conocía desde hace rato a este empresario chino de nombre Siwa Yang. ¿Qué dijo Gerí primero en su cuenta ex frente a la
respuesta del señor Diego Acuña, que dice que es periodista. Periodista no es, pero bueno, funge de. Hola Diego, aquí la explicación. El 1 de febrero, Día de la Amistad Perú-China, y en la cual realizaremos actividades en Palacio. Añado además que se está en los preparativos y en la cual además participarán varios representantes, algunos ya confirmados y a otros que se invitarán. Se tenía que hacer algo distinto y se está trabajando en esa lógica. Ya, ¿y por qué no fueron los responsables de coordinar el próximo evento, la próxima fiesta, celebración, festejo, tono? ¿O acaso el presidente de la República va a contratar a los proveedores, a los que vengan con los sanguchitos, la música que va a ambientar la gran celebración? No, eso es mentira. Porque además él, si bien se justifica, termina diciendo, ya, ok, voy a hacer un mea culpa. ¿Para qué? ¿Por qué vas a recular? ¿Por qué te vas a arrepentir? ¿Por qué vas a pedir perdón si para ti no hubo nada malo? ¿No hubo reunión ilegal? Estás en todo tu derecho de irte a comer con quien te dé la gana sin decirle nada a nadie. La misma respuesta que daba Castillo, exactamente igual. Pero ahora, como sabe que está con Roche, dice que se va a sumar al paro. Ah, se va a sumar, va a apoyar a los transportistas. Apóyenos a todos y no haciendo show en las calles, sino trabajando en el famoso plan, donde lo que necesitamos es inteligencia. Por Dios, señor, es tan difícil de entender. Ya, vamos a ir con eso ahorita, ¿ya? Primero, nos quedamos un ratito con el amigo chino de José Gerí, amigo también de Dina Boluarte, porque viajó en la comitiva de la presidenta. Y de esto tiene mucho más detalle quien realizó la investigación y descubrió toda esta novela tenebrosa, donde yo creo que todavía hay mucho pan por rebanar. Me refiero a mi colega periodista y gran amigo, Carlos Viguria, quien ya se encuentra con nosotros vía Zoom. Carlos, buenos días, bienvenido a Arde Troya. ¿Qué tal, Juliana? Buenos días. Saludos a todos los amigos de Retroya. Much- Troyanos y pesqueros, seguro que también están conectados. Claro que sí, a los bunqueros también. Carlos, a ver, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que me comentaste, Juliana, tengo esta información, la presentamos y luego fuimos desmenuzando de una u otra manera el reportaje porque se terminó convirtiendo en una especie de seguidilla, de saga, ¿no? Con varios capítulos. Ahora, fue un tema que sacamos, claro, en Búnker el 2024, Sí. y esto justamente a partir de esta anunciada, bien promocionada travesía que iba a hacer Dina Boluarte con sus ministros a China. Y justo en el momento en el que ella estaba, nos llega el dato a fines de junio, y es ahí donde conseguimos las imágenes de Ena Ocaña, la regidora de Magdalena, ¿no? Publicando sus fotos, paseándose por China, y ya con las entradas a esta, perdón, la invitación a esta cena de gala en el Gran Palacio Chino, ¿no? Y es a partir de eso de que nosotros comenzamos a jalar el hilo, ¿no? Porque esta persona, Ena Ocaña, está allá en China, ¿no? Comenzamos a indagar y llegamos a saber de que es un personaje que está casada con Saji Olazábal. ¿Quién es Saji Olazábal y por qué está con este grupo de Dina Boluarte, ¿no? Porque sabíamos de que había un grupo de empresarios peruanos que tenían intereses de inversión en China, entre otros puntos. Llegamos a seguir indagando, 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 pues, y llegamos a ver de que este grupo de personas, eh, estos empresarios que habían ido de forma oficial, no estaban en absoluto vinculados a este otro grupo que estaba integrado en Ocaña y Saji Olazábal, ¿no? Posteriormente comenzamos a indagar quién es Saji Olazábal y llegamos a saber de que este es un personaje que es el hijo de Eduardo Olazábal, un alto directivo del Club Apurímac, ¿no? En el cual estaba vinculado Dina Boluarte, y en el cual además, pues, ella había sido directivo, ¿no? Y según ya se había incluso revelado en el programa Beto Saber, este personaje de Eduardo Olazábal era muy amigo de Dina Boluarte, al punto Ujú. de que cuando se hablaba del caso Rolex, se pensaba de que él era el verdadero Waiki. Entonces salió esta relación. Claro, y después se supo que Carlos es el hijo de Eduardo Olazábal, Saji, el que viaja a China, ¿no? Es dueño de una propiedad en Asia, muy cerca al balneario de Míconos, donde llegó Dina Boluarte en estos vehículos oficiales, presuntamente, según
la teoría fiscal, para esconder a Vladimir Cerrón y ayudarlo en su fuga, en su huida, que el cómplice Así había es. sido el hijo del amigo, que en realidad es una especie de sobrino. Claro, le decían el sobrino, el ahijado, entre otros puntos. Justamente cuando se indagaba el caso del cofre, se llegó a conocer tanto por Cuarto Poder, Punto Final, y también por Búnker en su momento, o creo que fue ya por IDL Radio. Por IDL Radio lo sacamos. De Ajá. que esas relaciones llegaban ya hacia la familia Olazábal, ¿no? Y ahí se había visto incluso que habían testimonios que señalaban de que había ingresado Dina Boluarte con Ujú. Eno Caña a esta propiedad al sur de Lima, ¿no? Una Claro, pre- y por un- eso, sí, Carlos, una pregunta. El empresario chino, el dueño del Chifa y de otros negocios más, el que contrató a Nicanor Boluarte y quien obviamente recibe en una mesa en el segundo piso a las 10 de la noche, un 26 de diciembre, al presidente de la República, el encapuchado, ¿ya? claro, José Gerí. Este señor Xiwa Yang podría o no tener relación con Ena y Saji, sobrino de Dina y esposa del sobrino de Dina, porque estuvieron juntos en el mismo evento. La ¿Mm? diferencia, corrígeme si me equivoco, por favor, Carlos, es que este empresario chino, Yang, que está ahora en el ojo de la tormenta, por comer tanto guantán, eh, sí formaba parte de la lista de los integrantes de la comitiva. Y ese es justamente el detalle. En nuestra primera nota, nosotros revelamos el caso de quiénes eran los viajeros, este grupo de Eno Caña y Sayo Olazábal. Conforme seguimos indagando en Búnker, llegamos a conseguir la lista de los invitados oficiales, donde habían empresarios y también dueños de universidades. Ahí estaba el director, el decano de la Universidad San Martín de Porres, entre Ajá. otros personajes. Uno de ellos nos entregó la lista oficial de los empresarios que habían ido como parte de la comitiva de Dina Boluarte, y por ahí es que sale pues este personaje, eh, eh, Johnny Yang, ¿no? Johnny Ujú. Yang, que estaba vinculado a una cámara Perú-Asia-Pacífico. Lo particular del tema es de que cuando revisamos la lista oficial con el nombre de esta empresa, de esta asociación, pues no la encontrábamos. Entonces, ¿cómo Y que es te que fuiste a una dirección donde no funcionaba absolutamente nada, era una casa. exacto, es que fuimos a verificar quiénes eran, qué empresa pudo haber sido, Claro, porque claro. también dentro de la lista oficial habían nombres similares. Y cuando consultamos con las mismas empresas, ellos dijeron, no, no tenemos nada que ver con Sayola Sal, Leno Caña, ni nada parecido. Sin embargo, durante las indagaciones nos llega el video, ¿no? Un video que alguien de los empresarios grabó, que hace una grabación así horizontal de todo el evento, y en una de las mesas aparece Ena Ocaña sentada, y a su lado aparece este otro señor, y este otro señor justamente era el conocido Johnny Yang. Cuando empezamos a indagar quiénes eran ellos, nos llega otra fuente muy cercana a este caso, y nos comenta de que este señor es un empresario muy cercano a Olazábal, muy cercano a Ena Ocaña, y que era vinculado a esta Cámara de Comercio Perú-China, que según también seguimos revelando luego, está vinculado también al congresista Luis Cordero Fontay, elegido congresista por Fuerza Popular, y eventualmente también llegó a estar a ser parte de Somos Perú, Interesante, porque estamos hablando de un personaje vinculado de una u otra manera al a la fujimorismo, acción política. al gobierno de Dina Boluarte y ahora al de José Gerí, porque Gerí se reúne con él ahora, siendo además un proveedor del Estado. Ya éticamente hablando, hay que ponerle una cruz, ¿no? Porque lo pudo Claro, haber recibido en todo caso en Palacio de Gobierno y no fue así. sí, exactamente, Pero, porque pero además, efectivamente, José Gerí tiene una relación con él, por lo menos se conocen desde hace buen rato, porque hay imágenes que muestran, ¿no? Un espacio con 7, 8 personas donde están incluidos los dos, Johnny Yang y José Gerí. Entre sí, 8 personas, obviamente, tienes que reconocer a quién está a tu costado. efectivamente, Juliana, porque justamente Yang tiene varias empresas que proveen al Estado. Tiene una constructora Capón, y también tiene la hidroeléctrica América, ¿no? De cual Ujú. podemos hablar luego después. Y claro, como mencionas, efectivamente, José Gerí, lo hemos revelado hoy día también en IDL Radio, el Encerrón también lo sacó, de que tienen una reunión, un encuentro el 3 de octubre del Sí. 2024, ¿no? Esto es un encuentro en el Congreso
por temas del impacto económico entre Perú y China, ¿no? Auspiciado, claro, por Geri, que está de principal, el señor Cordero, socio, ¿no? Que hemos visto que está relacionado o estuvo relacionado con el señor Yang, Ujú. ¿no? También otros personajes más vinculados a la comunidad de empresarios chinos, ¿no? Y claro, no olvidemos también, Juliana, de que las empresas chinas siempre han estado, de alguna forma, han tenido presencia en el Congreso. No olvidemos sus varios viajes que han tenido los congresistas, todo pagado, ¿no? A China con sus viajecitos, incluyendo no solamente a congresistas, también a la misma presidenta, ¿no? Entonces, ahí hay claramente, como ya mencionaste, un claro conflicto de interés. ¿Qué hace un proveedor reuniéndose con el presidente a altas horas de la noche, encapuchado, y más aún cuando el presidente es un personaje que le gusta aparecer en fotos, Y mostrar los bíceps. videos, ¿no? El Bukele nuevo, y esa reunión en la que él mismo dice, he ido a coordinar, he visto temas de una próxima reunión, relaciones Perú-China, ¡pum! No, es un tema público con un proveedor y no la pone ni siquiera en la agenda pública. Y se molestan Sí. cuando se hace la comparación de esa reunión con los encuentros clandestinos que ya en calidad de presidente llevaba a cabo, concretaba Pedro Castillo en el famoso Girón Zarratea. Y el Y está, propio José Gerí dice que no hubo reunión extraoficial, o sea, no lo reconoce, pero que está dispuesto a hacer un mea culpa. O sea, solito se contradice, y solito, es, claro, eh, se pone es cabe. igualito Castillo. O sea, los dos han justificado el tema de la comida, porque en su momento Castillo también dijo, no, yo iba a comer ahí porque la mamá de Alejandro Sánchez cocinaba comida cajamarquina. Jerry que dice, también he ido a comer porque era 10 de la noche. Y Bueno, que los dos pida un el delivery a mismo argumento en Palacio la nota. Gobierno. ¿Cuántos Exacto, chifas hacen delivery? exactamente. O que le pida al Y amigo, dueño del chifa, oye, escúchame, estoy acá el 26 de diciembre, 10 de la noche, mándame pues un calguantán, no sé, un tallarín saltado, unas verduras salteadas, no sé. no es un Pero, vínculo así nomás. O sea, de él mismo está acuerdo, diciendo de que ha acuerdo. visto un tema de una próxima reunión Perú-China, ya van a ver los resultados. El 1 de febrero se va a realizar. Ya, está bien, pero ¿por qué no lo colocas eso en transparencia? No, porque fue el 26 de diciembre y bueno, oiga, No, así hubiese sido el mismo 25 o el 24 en Nochebuena. Es presidente 24/7. Cada uno de sus actos, de sus reuniones, de sus encuentros personales u oficiales tienen que estar consignados. Tienen que estar consignados por un tema de transparencia, porque mm, además constitucionalmente está establecido que el jefe de Estado, el presidente o la presidente, tienen que dar cuenta de cada una de sus acciones. Por mm, Dios. Lo que pasa es que estamos frente a un Congreso, Carlos, también, que no fiscaliza absolutamente nada y que a la expresidenta, que era su favorita, por como conveniencia pura y mencionamos, dura, pero su favorita, le permitía despachar desde el avión, cuando ni siquiera tenía acceso a Internet. ¿Quién mm, gobierna en un avión? Por Dios, dejas y a no, un encargado. Y jamás dejaron a un encargado. Y ahora el encargado de dirigir este país es el señor José Gerí, que no tiene la capacidad de agarrar el timón y conducirnos, llevarnos a un lugar y lejos de estar concentrado en preparar el plan de gobierno que debería de presentar ya o ayer, se reúne con el señor Johnny Yang para hablar quién sabe de qué, no pero en olvidemos situaciones además, Juliana, extrañas. de sus vínculos políticos y también el dueño que es gerente apoderado de una empresa hidroeléctrica América, ¿no? Así es. Justamente hoy día también en No hay derecho de IDL Radio hemos sacado este dato que primero publicó Gato Encerrado, de que esta empresa hidroeléctrica América debería estar funcionando ya para inicios de mayo de este año, ¿no? Ujú. Es una empresa que está, según el mismo documento de los INERMIN, incumpliendo diversa normativa, ¿no? Y que además ha parado de funcionar, de realizar el proyecto desde el 2023. Ahí está. Entonces, es una empresa de interés público que se reúne a escondidas con el presidente. No es una forma adecuada, digamos, de ser transparente, ¿no? Entonces, No, y además en el segundo piso, donde se entiende que hay muchos restaurantes, muchos negocios que tienen estos famosos privados, ¿no? Espacios, en el caso de los restaurantes de comida china, generalmente decorados con cortinas para que puedas estar, digamos, con tu familia, con tus amigos o con un amigo
solamente o con un empresario, no importa, pero de manera muy, pero muy privada. Y entrar a las Sí, 10 de la noche, 26 de diciembre, después de Navidad, encapuchado, subir al segundo piso y quedarte 1 hora y media con un proveedor del Estado, que además es muy cercano a Dina Boluarte y a la gente del entorno de Dina, que tiene que responder por haber ido de manera clandestina también a un viaje donde no habían sido convocados oficialmente, ya pues, 1 más 1, claro. ni acá Y ni la, en la China, es 7, pues. y la conexión con el Congreso tampoco es algo de descartar. Así Como es. ya lo hemos mencionado y lo hemos revelado en su momento en el estilo Juliana, eran congresistas, varios que iban en grupo, en un manchón a China, todo pagado, se daban su paseíto y regresaban. Y esa es una práctica que ha estado repitiéndose recientemente. En un rato publicaremos un datito más en I de la Radio. Se ve también que hay personajes vinculados a una cúpula de un partido viajando también a China, Así es. Así todo es. pagado. Entonces, no es algo pues que solamente, no, era un almuercito, vamos a reunirnos, no es nada así, es un tema de interés público, es algo que la ciudadanía debería conocer y no debería dejarse solamente como una anécdota encapuchada, ¿no? A toda máquina no funciona solamente de Ah, esa manera. a toda máquina para comer guantán. Para eso sirve, ¿ah? El a toda máquina. Carlos, te dejo porque yo sé que tú sí estás a toda máquina, chambeando mucho, buscando información y aquí nosotros tenemos que continuar también y hay 3 entrevistas pendientes. Como siempre, te agradezco por tu disposición, por tu trabajo, como siempre. Te felicito, soy tu eterna admiradora y encima somos amigos, cosa que valoro mucho por encima de cualquier otra cosa. Gracias, Carlos. Un abrazo No, fuerte. eso es a ti. Y bueno, nos vemos pronto y siempre nos pueden ver también en No hay derecho de ir a la radio, ¿no? Muchas Por gracias por el supuesto. rato. No, imagínate, no hay derecho de IDL Radio. Ahí está quien forma parte del equipo de investigadores, Carlos Viguria. Pero yo te reconocía, yo soy tu Ferrando. Nunca te olvides. A ver, ay, hay cosas que uno no puede olvidar, pues. Y hay un video que se ha viralizado que muestra a un exalcalde de Lima, hoy candidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, el señor Rafael López Aliaga, en una situación que llama la atención. Yo no voy a utilizar adjetivos, no voy a caer tan bajo como lo suele hacer él, insultando, eh, adjudicándole enfermedades, vicios a la gente, ¿no? Porque uno, no me corresponde y como periodista me toca ser, incluso en situaciones como estas, bastante más responsable de lo que el señor que se hace llamar Porky ha sido y lo sigue siendo cada vez que tiene un micrófono al frente. Es conocido por todos que no es una persona de fácil palabra, no es alguien a quien le resulte sencillo, fácil comunicar, estructurar una frase, una idea y poder hablarla. No es el rey de la oratoria, no tiene una gran verborrea, a veces ni siquiera se le entiende, balbucea, pero lo que le pasó en el aeropuerto de Piura, cuando estaba esperando su vuelo de regreso a Lima y fue entrevistado por una periodista local, es algo que, de verdad, pese al odio que él siente y manifiesta abiertamente hacia muchas periodistas mujeres, sobre todo, entre ellas me incluyo, yo sí siento pena, porque creo que acá hay un problema que va más allá del no estar concentrado, el haber escuchado, ¿no?, el anuncio del vuelo que estaba por salir y de pronto, claro, obviamente ya no prestar atención a la entrevista porque estabas aguardando ese momento, pero ahí haces una pausa, pues, no sé, de 2, 3 segundos y dices, apurémonos porque ya va a salir mi vuelo. No lo sé, pero fueron más de 15 segundos en los que él entra en un silencio sepulcral, con la mirada perdida. Y no es la primera vez, no es la primera vez. Yo le decía a mi productora, Yanet Arias, quien además me ha pedido, por favor, a todos ustedes, que recuerde cada tanto que hay que poner like al video, gracias por eso, que cuando lo entrevisté en pandemia, recuerdo, en ATV, donde yo tenía un programa, al estilo Juliana, donde casualmente trabajaba Carlos Viguria, a quien acabo de entrevistar, él llegó tarde y en una situación deplorable, al punto que no podía responder, no entendía las preguntas y cuando finalizó, porque la tuve que cortar, no podía tener
más tiempo a alguien con quien era imposible conversar. Me pidió perdón, me dijo, discúlpame, no estoy bien. Yo le soy absolutamente honesta. En ese momento creí que se trataba de un tema de trago, que se le había pasado la mano, llegó medio borracho a la entrevista, había un olor característico de la gente que ha estado libando, que me llamó la atención, pero no soy nadie para, obviamente, determinar, no le hice un dosaje etílico, sí, efectivamente estaba ebrio, no, pero era todo raro. Me dijo, en otro momento puedo venir sintiéndome mejor, y luego lo entrevisté varias veces más, incluso después de que me insultara, me dijera asesina, maldita, también lo entrevisté. Y siempre he notado, cuando lo he tenido muy cerca además, que algo no está funcionando correctamente y me preocupa y me da pena. En serio, es un ser humano, obvio. Pero esto aquí, que van a ver ustedes a continuación, ya es no solamente preocupante, es alarmante. No sé qué piensan ustedes. Vamos con el video. Entonces, ahí hay dos temas que he desarrollado acá en Piura y también me he preocupado para acabar esta primera introducción de la gente que ahora recibe pues 125 soles, que ya cumplió 65 años, lo que se llama pensión 65 o la ONP, que es una estafa. Le dan una cifra que no que es una cifra realmente. Realmente es una cifra mínima que no con 125 soles no. Si simplemente se desconectó, se desconcentró, bueno, le puede pasar a cualquiera. Me parece igual sumamente raro. Se trata de una reacción producto de una adicción, de un problema neurológico, psiquiátrico. En serio, lo lamento muchísimo, muchísimo. Y me encantaría que pudiese acceder, creo que recursos no le faltan, a un especialista para determinar qué es lo que tiene, porque eso no es normal por donde se le mire. O sí, pregunto. Eso se lo voy a consultar a Carlos Jaico, candidato a la presidencia por Perú Moderno, quien ha venido esta mañana a Arde Troya y ha venido con una maqueta, ¿no?, de un puente, que es su caballito de batalla en esta campaña electoral, lo que le está ofreciendo al electorado. ¿Cómo le va, señor Jaico? Bienvenido. Muy buenos días, Juliana. Pues aquí contento de estar en el programa y sobre todo muy lamentable lo que acabamos de ver. De verdad, yo diría que acá habría que hacer a los candidatos un examen toxicológico, sinceramente. Sí, porque no es normal y como bien decías, no es la primera vez. Ya lo vemos ya varias veces en este tipo de silencios, que no son silencios deseados, son más, yo diría, físicos, ¿no? Entonces, eso un poquito que nos debe llamar a preocupación. Bueno, sí, pero ahora mismo en realidad así fuese obligatorio que los candidatos pasen por exámenes toxicológicos, yo creo que de todas maneras nada cambiaría las reglas de juego, ¿no? Estamos viendo cómo hay 18 candidatos al Congreso de la República, a la Presidencia de la República, que tienen antecedentes de corrupción. Totalmente. Cohecho, peculado, pero, o sea, ¿dónde están los filtros al interior de las tiendas políticas? Usted en Perú Moderno ha tenido que sacar o mantiene a alguna persona con este tipo de antecedentes. Bueno, nuestra línea es concreta. A todos los que han sido condenados deben renunciar a su candidatura. Y lo decimos por el señor Mario Vizcarra y todos aquellos que tienen denuncias penales o condenas, que es lo peor. Y en nuestro partido también estamos exigiendo que todos aquellos que han tenido pues condenas pues den un paso al costado y renuncien, ¿no? Y si están siendo investigados, sí le dan la oportunidad. Bueno, mire, justamente ahí hay que entrar un poquito en el análisis, porque no es lo mismo ser investigado por digamos, una vendetta política, como conocemos bastante. Otra cosa es haber sido pues, denunciado varias veces y numerosas veces, ¿no? Eso evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo dar el ejemplo a nuestro electorado que está tan decepcionado de tener gente denunciada y que cuando llega al gobierno, pues inmediatamente son condenados. Buscan impunidad, claramente. Exactamente, ¿no? esa búsqueda de impunidad. A ver, ahorita vamos a hablar de su puente, que lo ha traído además y lo está luciendo. Pero antes hay que recordarle a la gente que Carlos Jaico, repito, candidato a la presidencia de la República por Perú Moderno, fue secretario general de Palacio de Gobierno, Así es. en el gobierno de Pedro Castillo. Sí. Y luego se fue, dice que lo sacaron. La historia no terminó de
esclarecerse. Mm. Pero, sin embargo, hay muchos postulantes a la presidencia que hablan de indultar a exmandatarios. ¿Usted sacaría de la cárcel, si llega a Palacio de Gobierno, a Pedro Castillo? Mire, yo soy muy respetuoso de los poderes del Estado y el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo. El señor Castillo tiene carpetas penales abiertas y no solo eso, tiene sus propios colaboradores de la época que son colaboradores eficaces. Entonces, pues demos paso a la justicia, hagamos que haga su trabajo y pues luego veremos, ¿no? Pero como les digo, hay que respetar lo que el Poder Judicial va a hacer y yo espero que pues avancen en las investigaciones. Sobre todo, si condenan, pues condenen, si liberan, pues que liberen, ¿no? Ok, pero ¿también piensa que es un perseguido político? No, no lo creo. No. No lo creo. ¿Sabe qué? Eso de perseguidos políticos en el Perú hay que analizar bastante bien porque de verdad que hay gente que sí utiliza la justicia como un arma política para sacar a un enemigo político. Eso lo hemos visto bastante, yo mismo he sufrido de eso. Sí, pero también hay quienes utilizan el escándalo, ¿no? Temas prácticamente faranduleros para llamar la atención. Ah, claro. Y usted, dentro de Perú Moderno, en esta lista de candidatos al Senado, que ha sido declarada improcedente, pero donde usted también Está estaba. en apelación. Está en apelación, de acuerdo, pero ha sido declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial. Ahí está su nombre, porque postula a cargo de senador, a cargo de presidente, Zuli Pinchi, conocida como la bebita Fiu Fiu, quien supuestamente habría tenido un romance con Martín Vizcarra. Y ella está capitalizando, como lo ha hecho Vizcarra con su lagarto, con su pionono y demás, esta situación, incluso escribiendo un libro, La campaña del amor, donde dice que no habla directamente de Martín Vizcarra, pero eso está bien, eso es correcto, eso le hace bien a su campaña. Bueno, mire, son personas que han llegado al partido, se han afiliado, han emitido el deseo de ser, pues, por una parte, senadores o diputados. Y yo creo que en ese lado habría que pedirle a ella exactamente de qué manera ella asume eso. Yo lo que sí les pido a todos, no solamente a los de Perú Moderno, sino a todos los candidatos, de que tengan un poco más de respeto por lo que es pues representar al Perú en estas justas electorales. Pero usted es el candidato a la presidencia, ¿no podría llamarla por lo menos o mandarle un WhatsApp y decirle, por favor, pórtese bien, deje de hablar de su libro, que lo va a presentar en Madrid y demás, porque está inmersa en un escándalo que no vamos a olvidar, ¿no? Eres la supuesta amante de Martín Vizcarra, él ya ha hecho mucha bulla con el pionono, el bebito Fiu Fiu, Sí, y a ella le encanta, lejos un de tema muy ofenderse, le conocido, encanta. dicho sea de Sí, paso. pues, pero ese tipo de cosas deberían de dejarse de lado para que Totalmente la de campaña acuerdo. sea mucho más seria Totalmente de acuerdo. y tener sobre la mesa literalmente propuestas. Usted tiene ahí su puente, ¿ok? Porque dice que a través de un Es el puente al de una desarrollo. construcción efectivamente de esta naturaleza, que no es poca cosa, va a poder cambiar el Perú, Pues sí. transformar el país. Nosotros planteamos lo que llamamos el tren trasandino, que es el Capajñán ferroviario del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el país hay que analizarlo siempre, y cualquier país en el mundo, desde el punto de vista geopolítico, analizarlo desde su estructura. ¿Cómo ponemos nosotros lo mejor de nuestro país, digamos, en relieve? Y lo que hemos hecho durante siglos es abandonar a la sierra, la cordillera de los Andes, de donde tenemos pues ingentes riquezas y que hasta ahora no las podemos sacar. Precisamente por eso es que planteamos el tren trasandino de Puno hasta Cajamarca y Piura. Ese pues tren va a ir a través de la cordillera de los Andes y va a permitir detonar todas las energías económicas que tenemos ahí. ¿Y que hasta cuánto ahora no se costaría ese gran proyecto? Ese proyecto está alrededor de 20.000 millones de dólares. ¿La plata de dónde saldría? Bueno, son mecanismos financieros que debemos recurrir. Pero yo le voy a decir algo. No podemos ver esto en términos de dinero. El Estado no funciona como un privado. El Estado funciona de manera a darles a todos los ciudadanos las posibilidades de tener precisamente los recursos para poder trabajar. Si no tenemos infraestructura en la cordillera de los Andes, no vamos a poder tener el desarrollo que queremos. Bueno, eso va a depender entonces de lo que eventualmente pase en el país, sobre todo en esa zona, si usted llega a convertirse en presidente. ¿Qué pasa si los resultados o sus expectativas no se cumplen? ¿No hay puente? Sí tiene que haber, sí tiene que haber. ¿Sabe por qué? Porque todo lo hemos concentrado en la costa, ¿sabe? Todo lo hemos concentrado en la costa, olvidando esta franja que es pues la cordillera de los Andes, que es el motor principal. Mire, en los siglos XVII y XVIII,
la sierra del Perú ha sido el motor de la economía. Lo hemos olvidado completamente. Ahora tenemos que regresar a las bases esenciales de nuestro país. ¿Y por qué postular a la presidencia tratándose de alguien que ha sido secretario, ¿no? Una persona muy cercana a Pedro Castillo, trabajando en Palacio de Gobierno, y que se fue muy molesto y que habló, fue uno de los primeros en mencionar la existencia de este gabinete en la sombra y advertirle, según ha contado usted, al propio expresidente, aspirante a dictador Pedro Castillo, de que le estaba abriendo con su conducta y con sus decisiones las puertas a la corrupción? Precisamente es lo que figura en mi carta de renuncia. Mire, cuando uno entra a trabajar por el Estado, uno entra precisamente a servir a la patria. Y eso es algo que muchos olvidan, ¿de acuerdo? Cuando uno entra a trabajar por el Estado, uno solamente le debe, ¿sabe?, lealtad a dos cosas: a la Constitución y al Estado de Derecho. A nadie más, a ningún humano más, ¿de acuerdo? Entonces, el problema en nuestro país es que cuando toda esta gente tiene un carguito de confianza, inmediatamente se ponen de escuderos Ya. del que está en el gobierno. Y eso evidentemente no va conmigo. Pero usted sabía dónde se metía, porque entra a reemplazar a Bruno Pacheco, quien salió en medio de un escándalo donde se le encontró en su despacho $20.000. Claro, claro. Sabía que algo raro estaba pasando. Precisamente en ese momento hay que recordar que estamos en el mes de, o sea, Castillo tenía agosto, septiembre, octubre, inicios de noviembre. Es ahí donde empieza todo. Entonces era todavía incipiente, era el inicio. Y claro, Castillo dio, con mi nominación o con mi nombramiento, dio la idea de querer cambiar la gestión, de darse una lavada de cara y poner gente competente y profesional en las riendas del Estado. ¿Y lo escuchaba usted? Bueno, yo le aconsejaba como secretario general, que ese es mi rol, precisamente el secretario general es alguien de experiencia, pero evidentemente él no escuchaba. No escuchaba o escuchaba y hacía caso omiso a sus consejos. Precisamente ese es el problema, que se le aconsejaba, se le daba las líneas, digamos, maestras de lo que podía hacer para el país, pero eso evidentemente era pues ya cambiado por el gabinete en la sombra. Al fin y al cabo pues hacían lo que querían, ¿no? Ya, y cuando le habla de la corrupción, esto es a raíz obviamente de algo que usted vio, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que notó que lo llevó a decirle, señor presidente, déjame hablar con usted? Mire, lo que uno ve es que cuando llega al despacho se encuentra pues con ingentes cantidades de denuncias penales, pedidos de fiscalía, carpetas que se abren, y uno dice, aquí la gestión está mal. Entonces, precisamente uno advierte, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Evidentemente, por la gestión que tiene Pedro Castillo y también aquellos que lo rodean, ¿no? Pésimamente asesorado. Y Claro. eso sea de paso, si está ahorita en la cárcel es gracias a ellos que dejó entrar precisamente su gestión. Específicamente, ¿a quién o quiénes? No, todo ese conjunto de asesores que tenía y más allá, porque incluso, ¿sabe? Hay que ver también los apoyos que tenía él en el Congreso, porque no hay que pensar que él estaba aislado, no. Tenía apoyos en el Congreso, hay muchos que se están presentando incluso a la presidencia ahora o de candidatos al Senado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta gente que no tiene visión de país, no llegan a trabajar por la patria, llegan únicamente por una cuestión ideológica o simplemente a llenarse los bolsillos, que fue el caso, Bueno, ¿no? pero al final, ¿renunció o lo renunciaron? Yo renuncié el 1 de febrero del 2022 y ahí está mi carta de renuncia en la cual explico claramente las razones de mi renuncia y sobre todo la hago de manera irrevocable. ¿Se imaginó que llegaría el momento en que Castillo, alguien tan cercano a usted, laboralmente hablando, profesionalmente hablando, anunciaría un golpe de Estado? Mire, yo en la desesperación, digamos, de este señor comprendo lo que hizo, pero ojo, no lo ha hecho solo. Eso, pensar que se le ocurrió un día y sacó, o como dice un tal Aníbal Bueno, Torres, han sido le dieron condenados el Aníbal Torres, discurso, Betsy Chávez. le dieron el discurso en una de esas reuniones que tenía en provincias, eso es falso. Él, evidentemente, tenía ya eso planeado. En su grupo lo construyeron y él pues dio ese día el golpe de Estado que conocemos. Me ¿no? está diciendo que hubo más personas involucradas, que se le han Seguramente. llevado recontra fácil. Totalmente, claro, porque aquí yo no veo mucha gente comprometida No, con está el este exministro Betsy Chávez, Aníbal Torres, él. Pero nada más. Sí, pues nada más. Hay ¿dónde? mucha más gente Y después. esa gente, ¿a quiénes se refiere? ¿A quienes formaban parte también del gabinete, es decir, a otros ministros o asesores? Porque mire, este tipo de hechos no se hacen de manera unitaria, unipersonal, y que no se levante en la mañana, toma café y dice, bueno, voy a hacer un golpe de Estado. No es así. Esto se planifica. El problema es que son pésimos planificadores y la gente que estaba ahí seguro pues, también que le mintió.
Pero ya son esos temas que debe investigar la Fiscalía. Yo no creo que haya sido solo él, yo creo que hay mucha más gente inmiscuida en este problema. Dina Boluarte de pronto también era la vicepresidenta en ese entonces. No sabría decirlo, pero sabe, en el grupo pequeño que él tenía, hay gente que lo apoyaba, lo ayudaba, no solamente en Palacio, fuera de Palacio, como lo digo, y eso pues precisamente lo ha llevado a su desgracia, ¿no? ¿Dina lo traicionó? O sea, porque constitucionalmente le correspondía ocupar el cargo. Sí, él nunca se presentó con una plancha de 3. Solamente una candidata a la Exacto. vicepresidencia, la señora Boluarte. Exacto. ¿Ok? Se iba él, obviamente tenía que entrar ella. Pero el cambio del plan de gobierno, el entrar levantando la mano izquierda y terminar limpiándole la cochinada al Congreso con la derecha, Así es. eso es una traición Pero- a sí misma y también una estafa al electorado. Totalmente, fue una estafa, porque mire, hay que saber que Castillo se inscribió en Perú Libre el 30 de septiembre de 2020, o sea, el último día para poder ser candidato, ¿de acuerdo? ¿Y qué presentaron como plan de gobierno? Pues la cara de Vladimir Cerrón, nada más. Entonces, si usted ve eso y lo lleva a gobierno, pues tiene la total improvisación que se conoció ya una vez que estaban en gestión. Y ese es el problema. Entonces, poner a Castillo, poner a Dina Boluarte era exactamente lo mismo. No iba a cambiar las cosas y lo hemos visto en esta pésima gestión que ha tenido esta señora, ¿no? Bueno, y tampoco estamos viendo un cambio con Gerí. No. Es más de lo mismo. Gerí es Boluarte .2, o sea, es lo peor, el encapuchado, hay que decirle ahora, pues este señor, porque Sí. de verdad, ¿cómo se le ocurre reunirse encapuchado? Él representa a la nación, algo que deberían meterse en la cabeza, con un taladro. Para el usted es lo presidente mismo lo que ha hecho representa a la Gerí que las actividades extraoficiales Pero es que exactamente realizaba lo mismo. Castillo en Zarrateo. Es exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada porque entra todo encapuchado. ¿Por qué lo hace? Es presidente de la República. Él tiene que ir orondo, abierto, así transparente a una reunión. ¿Cuál es el problema? Sí, seguro, pero usted ahora, efectivamente, luego de haber renunciado, se ha vuelto un crítico de Castillo, de Dina Boluarte. Bueno, pero un Obviamente, crítico como lógico, alguien ¿ah? que entiende de política, también tiene una postura con relación al gobierno de Gerí. Y yo le pregunto por Acuña, porque cuando usted es nombrado, yo me acuerdo, sale la resolución en el diario oficial El Peruano, la gente dijo, ahí está, la pieza de Acuña. Y usted ha sido militante de APP. Sí. Ha tenido una relación muy cercana con César Acuña. Bueno, cercano no tanto, militante sí, pero de ahí a ser parte de su séquito no. Pero ¿qué lo hizo volverse un afiliado a un partido político Bueno, como el que dirige Acuña? Entonces la cuestión es que en el Perú para poder postular uno hay que pasar por un partido político. Y en ese momento estaba APP y con APP pues yo postulé al Congreso por Sí, los yo programas del recuerdo. exterior. Eso fue únicamente después y ya en 2023 ya renuncié también, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida. Sería raro que para un hombre, ¿no? Llegado a los 50 o más, no tener una afiliación política es como alguien que llegue a esa edad y no tenga enamorada. O sea, es bastante raro, ¿no? No. Precisamente forma parte del vaivén político, pero siempre, algo muy importante, hay que mantener la cordura y la rectitud en las ideas, la visión de país, y eso no debe cambiar, sobre todo la lucha contra la corrupción, que en mi caso ha sido pues probada de todas maneras. ¿APP lo invitó a postular para que forme parte de alguna de sus listas? Bueno, en el 2021 yo postulé. No, ahí sí, pero ahora. No, yo ya había renunciado. No, igual, de todas maneras, como invitado pudo haber regresado. No tuve ningún tipo de No, invitación. no. ¿Y de otros partidos sí? No, porque yo estoy afiliado a Perú Moderno ya del año pasado, de julio del año pasado. Entonces, hemos venido trabajando, hemos venido avanzando. De verdad, el partido ha ido creciendo bastante bien y ahora pues prácticamente estamos ya en las encuestas y agradezco al pueblo peruano por habernos dado esa confianza. Vamos a continuar avanzando. La semana próxima estamos en Cajamarca y luego estamos en Iquitos y luego estamos yendo a la macrorregión sur. Y de seguro que seremos recibidos con los brazos abiertos. Usted propone básicamente la creación de este puente Del tren trasandino, el sí. tren trasandino, Tenemos otras propuestas. pero además evidentemente. generar riqueza en el Perú porque usted sí sabe cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el negocio? Precisamente, ¿Cómo en primer lugar, usted tiene que dar infraestructura al país. En primer lugar. Segundo, educación. Educación de base. Si me permite un minuto. Con esto de, por ejemplo, los estudiantes. Los estudiantes secundarios en el Perú terminan luego de 11 años con un diploma de estudios secundarios. No les sirve para absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces nosotros planteamos que de tercer año a quinto año ellos tengan una formación
técnica, para que tengan así su diploma de estudios secundarios más su diploma de formación técnica y puedan ya salir a trabajar, insertarse en el circuito económico. Hay que recordar que el Perú tiene 9 millones de personas que no han terminado la educación secundaria. ¿Pero por qué? Porque no le ven la utilidad y hay mucha deserción. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que darles esa posibilidad. Y para nuestros profesores planteamos lo que son los centros regionales de pedagogía, que es pues precisamente donde ellos van a poder formarse luego de haber terminado una licenciatura, 2 años ahí, para poder integrarse en el sistema educativo nacional. Ok, pero crear estas especializaciones, estas carreras técnicas durante el periodo escolar, la época de secundaria, no es restarle importancia a la inversión, a la inyección de capital que tiene que entrar sí o sí a la educación pública para tener mejores universidades. Pregunto, mira, porque ahora en un día pueden inaugurar 20. La SUNEDU ha sido pisoteada, de lo que era ha quedado un ápice. Pues nada, totalmente. La reforma educativa y es este es una Congreso, utopía. es este Congreso. Sí, no hay por que supuesto, es olvidarlo. este Congreso. Pero mire, precisamente todo esto tiene que ver con la falta de visión de país. El Perú no funciona por una falta de visión. Yo le digo a todos aquellos que nos están viendo, hagan un ejercicio, entren a las páginas de los ministerios, por ejemplo, de salud, de Minjus, educación, y vayan a buscar la parte de visión y misión. Yo les aseguro que no hay. Les aseguro, escríbanme luego, no hay. Ok, ¿Saben por lo qué? que sí hay- Porque no tienen pues objetivos, Sí. no saben a dónde ir, por lo tanto, el Perú está como está. Lo que sí hay es una lista enorme de casi 20 candidatos al Congreso que tienen antecedentes por peculado. Peculado igual corrupción. De hecho, ayer leía esta nota con anticipación que ha sido publicada hoy en la edición impresa de La República Sí. y decía, Dios mío, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque dentro de la lista infinita de postulantes, ¿no? Hay casi 20 con condenas por corrupción. Sí, ¿Ok? exacto. Y por más rehabilitados que estén, pena suspendida, efectiva, pago de reparación civil, uno como jefe de partido, ¿no? Líder, debería de tener un poco de vergüenza y prohibirle la entrada Totalmente, a estas, claro. a estas personas, por más de que el Jurado Nacional de Elecciones haya decidido marcar una línea que va en contra de lo que manda la ley 3717. Para quienes nos están viendo, haciendo un paréntesis un poco en la entrevista, porque de aquí va a partir una pregunta que le quiero hacer. El Jurado Nacional de Elecciones tiene una lectura muy particular sobre esta ley que prohíbe que personas condenadas por violación sexual, terrorismo y corrupción puedan aspirar a un cargo público. Sin Exacto. embargo, tenemos en la práctica a gente que está candidateando. De pronto aparece alguien más y presenta una tacha, pero lo más seguro es que el jurado, por los precedentes que existen, levante, digamos, esta especie de castigo momentáneo y lo deje seguir en carrera. Y hay un problema porque no coincide con la postura del Tribunal Constitucional. Entonces aquí se arma toda una controversia, ¿no? Porque en el caso de Mario Vizcarra se puede ver claramente cómo el Jurado Nacional de Elecciones no responde a lo que es una ley, nos guste o no, Pues claro, que es la debería responder. 3717, Exactamente, efectivamente. ¿No? exactamente. No Bueno, dicho sea de puedes si paso- tienes una condena firme, pero en su caso, y ahora regreso al tema, a ver, no tiene una condena, efectivamente, pero sí tiene una investigación. No, ya no tengo más. ¿Terminó? ¿Qué pasó? Porque hace ya un par de años se acabó eso. Ok, hablemos de Ahora eso. le explico eso, precisamente porque hay que aclarar. Pero déjeme hacer la pregunta, A ver. porque se trataba de una indagación, de un expediente en su contra por usar un vehículo oficial Sí, bueno. mientras estaba con licencia. No, sí, bueno, no, eso no, No, está bien. le voy a explicar Eso es irregular. porque- Y que además tenía, me dice ahora, una denuncia por peculado. El asunto no, es... es lo mismo, es lo mismo. Por eso, Es lo pues, mismo. es que esto conlleva una denuncia por peculado por Claro. parte del Ministerio Público. Usted estaba de licencia y estaba utilizando un coche No, oficial. No es así, no es así. A ver, yo soy secretario general y en la gestión pública solamente 3 personas pueden tener, de acuerdo a la ley de presupuesto, auto y sobre todo seguridad. El presidente, el secretario general y los ministros. ¿De acuerdo? Entonces, en esa época recuerdo que hice un viaje al exterior y al regresar en la mañana, porque regresé a pedido de Pedro Castillo,
me dirigí de mi domicilio a Palacio de Gobierno. Y evidentemente, ¿quién hizo la denuncia? Uno del gabinete en la sombra. ¿Por Ya, qué? ok. Para afectarme. Pero no solamente eso, porque ellos ya querían evidentemente Sí, pero amedrentarme, a ver, quiero que me amenazarme, entienda una sacarme de cosa. ahí, ¿no? Usted no podía usar el No, vehículo sí, oficial. sí. No, porque estaba con licencia. No. Sin No. Es que, goce de haber. Es que- decir, su relación contractual No, con no, el Estado no. se encontraba en pausa. no es en pausa. Es que yo no he salido al hospital ni a ninguna parte. Yo soy secretario general y como tal, si el presidente me llama de venir de la China, yo vengo de la China. No hablemos de ¿Recuerdo? China, porque no, ya bueno, hemos ya de hablado- Alaska, ya, pongamos ok, de Alaska. Ya. Yo vengo de Alaska y es normal, soy el secretario general. Entonces, que hayan esas cuestiones administrativas de que entro tal día o no, esas ya son cuestiones administrativas. Que dicho sea de paso, la fiscalía investigó todo. ¿Ya se archivó? Y se archivó. Ok, se archivó rato. entonces esto que también entiendo que... Pero fue una denuncia maliciosa, Ok. hecha por alguien del gabinete en la sombra que de verdad me querían sacar de todas maneras. Y hubo luego pues problemas con esa gente. Y que dicho sea de paso, este personaje ahora es colaborador eficaz. ¿Quién? O debe estar Pero por, diga el nombre. No, mire, no le vamos a hacer publicidad a quien no la merece, ¿de acuerdo? Y yo ya... No se trata de hacer esos publicidad, es poner los puntos sobre las sillas, esos creo temas yo. ya pasaron, yo he pasado a través de este problema que me han hecho, pero acá estoy, de pie, parado y sin polo, Ok, como se diría. pero hablamos hace un rato de Gerí, de esta reunión donde entra encapuchado, claramente irregular, clandestina, con el empresario chino. Ya usted tuvo una reunión en la Embajada de España, Ujú. luego del derrame de Sí, más de exacto. 10.000 barriles de petróleo. Ujú. ¿Y qué hacía usted con los funcionarios de Repsol? ¿Por qué ese encuentro no se llevó a cabo en Palacio A de ver. Gobierno? ¿Por qué no hubo otros funcionarios? No, Porque es estamos que- hablando de una situación que sí se asemeja a lo que pasó con Gerí. No, absolutamente no. Pues, está un chief encapuchado, yo voy a una embajada que es una institución oficial. No es, ¿Qué hacía en la no es embajada y por qué zarratea. no en Palacio de Gobierno? Mire, Y con funcionarios de Repsol mire, que eran los responsables Con el casualmente. embajador. Le voy a decir. ¿No había funcionarios de Repsol? Era el gerente, pero es el tal Es un embajador. funcionario de Pero le voy Repsol. a decir algo. Pero está el embajador, sí. Antes de darle la respuesta, le voy a decir algo. A ver. Esa denuncia también ha sido archivada por si acaso, porque evidentemente es una denuncia maliciosa. Yo soy el Todo secretario lo odian. general. No, el gabinete en la sombra, evidentemente. Ahora no, hay gente que me quiere mucho. Pero habla de gabinete en la sombra, pero no menciona personas, Pero yo le voy a nombres, hacer llegar el apellidos. expediente, Entonces, si quiere, para que lea y vea quiénes están ahí. Se va a pues, la sorprender. respuesta es bastante gaseosa. O sea, yo creo que la respuesta no tiene que ser dirigida a mí, sino al electorado, porque el que está Bueno, buscando el voto pero, de los televidentes Mire, es usted, ¿no? el Yo. electorado debe saber, en primer lugar, que si estoy acá, precisamente es porque no tengo ninguna denuncia. Y todo lo que se ha querido hacer contra mí, para afectarme, evidentemente, está archivado. Y qué bueno. Pero está ¿sabe? bien que Eso un prueba- secretario general de Palacio de Gobierno se reúna en la embajada de Mire, España con funcionarios no, a ver, que a ver. obviamente estaban buscando cómo protegerse de este escándalo, de este No, tremendo pero- daño Bueno, ya ellos lo ecológico dirán. que generaron con el derrame de 10.000 barriles de petróleo y no en Palacio de Gobierno y no con otros A ver, representantes del gobierno de Pedro Castillo, Juliana, pregunto. yo soy secretario general del presidente. Soy el brazo derecho, si se quiere. ¿De acuerdo? Así como Trump puede enviar a su jefe, al Chief of Staff, a reunirse con un emisario de Putin, es lo mismo cuando Repsol pide una reunión con Castillo luego del derrame, ¿no? de esto que hicieron. Evidentemente, todos ahí decían, pero ¿por qué quiere reunirse con Castillo? O sea, que arreglen primero el derrame, que indemnicen a los afectados y que luego paguen las multas de la OEFA. Eso es lo que se les dijo. Y es lo que les dije. Miren, señores, ustedes son bastante, digamos, tienen un morro de venir, después de lo que han hecho, a querer reunirse con el presidente. ¿Pero por qué? Primero hagan esas tres cosas, luego veremos. Ese fue el mensaje y ahí quedó todo. Ok, ahora lo que no ha quedado cerrado es la intención suya de ser presidente de la República. Nos Bueno, queda eso poco sí, tiempo. y lo vamos a hacer. Quiere su tren trasandino, dice que sabe cómo generar riqueza, ha hablado de educación. Y soy de lo- de una moral intachable, que es sobre todo, eso es lo mejor. A ver. Y lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción y lucha contra la inseguridad. ¿Qué propone? A ver, mire, nosotros en estos últimos años, desde el año 1988, hemos ido decreciendo en lo que es investigación. Porque en esa época, en ese año, teníamos 17.500 investigadores. Mire, para una población de 20 millones. Ahora llegamos al 2025, ¿Cuántos hay? ¿7.000, creo? 7.000. 7.000, ¿no? Claro, pero somos 35 millones de habitantes. Sí, no, claro, es Entonces, ridículo. evidentemente, pues que la criminalidad campea.
Eso es lo primero que tenemos que hacer, aumentar todo lo que es pues, la inteligencia policial. Pero hay que preparar agentes Exactamente, policiales para sí. que se vuelvan Ahora, expertos en inteligencia. ahora, Los que teníamos, a uno lo mandaron a Moquegua, a Culebra, a Harvey Colchado lo perdimos, ahora es candidato al Senado por Ahora Nación. Una pena que esté en ese partido, pero bueno. ¿Por qué? No lo digo nada más, pues señor López Chao, de verdad que hasta ahora cada vez estamos descubriendo cosas. Primero dijo que era por una cuestión política, luego sale que es robo. Yo espero que esa información sea Él debería de corroborada. ser más claro y salir a responder. Claro, A mí también me porque genera... cada vez es una caja de sorpresas ese señor. Todos ustedes son una caja de No, sorpresas. mi vida es un libro abierto y ahí No lo tanto, tienen porque no todos. quieren ni siquiera decir quiénes son los integrantes del gabinete de la sombra que le hicieron la guerra Hay y un que le generaron expediente, todas estas hay un denuncias. expediente Sí, abierto. pues, pero a ver, la idea es que le responda esto a la gente, porque quien ha estado hablando del gabinete en la sombra y del daño que le generaron y cómo destruyeron su relación con Castillo, al punto No, que la relación lo con Castillo obligaron- estaba destruida hace rato. Pero se Digo, demoraron de renunciar. mire, cuando esta gente hace denuncias, no las hace pues con la idea Pero de qué favorecer. gente, yo puedo decir, sí, los de allá me están tratando mal. No, los de allá tienen Bueno, nombre y le apellido. voy a mandar el expediente. No, dígame Le los voy a nombres, mandar el porque si me expediente para manda... que vea. Ahí están A ver, toditos los nombres. ¿cuál es la diferencia? Que me mande el expediente y que yo diga, a ver, estas son las personas que, según el señor Jaico, habrían participado en actos de corrupción, habrían Ya, participado... mire, ¿por qué? Porque eso todavía está en investigación. Ah, ¿de entonces no me acuerdo? puede mandar Entonces yo no me puedo lanzar me quieren acá lanzar la decirle- pelota a mí para yo acusar a personas porque usted no se atreve. No, hay un expediente que está abierto. O sea, eso lo puede leer todo el mundo. No lo puede leer todo el mundo. Sí, sí, sí. No, Bueno, no. Por lo menos que lo que ha Usted, salido, lo que las ha trascendido. partes son las notificadas. Yo no soy parte en ese caso, pero la ciudadanía puede saber. Además, mire, ¿sabe qué? Lo importante en esto es ese martirologio que ha habido y de la cual hemos salido airosos y victoriosos. Ya. Yo eso es lo que le quiero decir a la población. La capacidad de luchar contra la corrupción no se hace en palabras, se hace con hechos. Y eso es lo que yo demostré. Ok, entonces, quedamos en que usted postura a la presidencia de la República por Perú moderno y Exacto. está en veremos, obviamente, porque fue declarada improcedente Pues de la lista del Senado. Senado, pero la candidatura a la presidencia con la plancha que tenemos, una plancha provinciana, debo decir, con el ingeniero Miguel Almenara de Ayacucho, de Parinacochas, con la magíster Liz Quispe Santos también de Huancayo, de Junín, y yo de Chimbote, Ancash. Perfecto. Mucha suerte, señor Carlos Jaico, en esta carrera rumbo a Palacio de Gobierno. Muchas Ya gracias, en un Juliana. ratito la hoguera electoral. Pero hay temas que no puedo dejar de lado. Hace un rato veíamos este video lamentable que protagoniza Rafael López Aliaga, otro postulante a la presidencia de la República en Piura. Pero hay algo que es más que preocupante, vergonzoso. Todos hemos visto el video de Kira Alcaraz, candidata, congresista actualmente, formó parte de las filas de Podemos, a pesar de que llegó con otro partido al Parlamento Nacional, y le pega a un fiscalizador del SAT, que lo que hizo este empleado, este trabajador público, fue decirle por favor que bajara de su auto porque el vehículo contaba con una serie de multas que sumaban en total 1.300, 1.320 soles, y ella se negó a que su carro se vaya al depósito y le pega al fiscalizador, lo cachetea, lo agarra a lapos. O sea, eso no es un invento, sin contar que además lo insulta. Entonces, la Comisión de Ética, cuando existía ya la denuncia de este trabajador, no hizo absolutamente nada. Ha esperado a que un dominical saque el video para decir, bueno, ya, ok, ahora sí que se investigue. O sea, cuando alguien te daña, si mañana viene un ministro, un asesor, un congresista y te viola, le tienes que decir un ratito, tengo que sacar mi video porque si no, nadie te va a castigar porque a mí nadie me va a creer. ¿Por qué mentiría el trabajador del SAT? Habían testigos. Plena luz del día, cerca del puente Atocongo en San Juan de Miraflores, congresista de la República, señor del SAT. Las imágenes que aparecieron, que demostraron que obviamente este pobre hombre se fue a la comisaría y dijo la verdad. El que ha dicho bobería y media, tontería y media, que da bronca, es el congresista fujimorista Héctor Ventura, ayer en la Comisión de Ética, donde se decidió abrir investigación. ¡Oh!
Qué gran paso, habría investigación. ¿Qué tanto se tiene que investigar? Por Dios, estás viendo a una parlamentaria sacándole la mugre a un trabajador del SAT. Y no es la primera vez. Kira Alcaraz tiene un ramillete de capítulos escritos por ella misma donde deja muy en claro su nivel de violencia. A nosotros, a los periodistas, nos ha dicho que somos una mierda. Literalmente. Literalmente. Maltrata a todo el mundo, hace lo que le da la gana. Ahí me ponen el pito, pero lo dijo ella. Yo simplemente estoy replicando. Así que ya empezamos con la hoguera, por favor, pero quiero que escuchen este extracto de Héctor Ventura ayer en la Comisión de Ética. O sea, si no tienes moretón, si no hay hematoma, no hay agresión. Están las imágenes, por Dios, la prueba contundente. Vamos con esto. No, se habla de una agresión. Entonces, del video que hemos podido notar todos, yo he visto, señor presidente, un forcejeo entre la congresista, que tal cual ha manifestado el fiscalizador, se ha mostrado iracunda, vehemente, tal vez inclusive han lanzado algunas palabras inapropiadas. Será materia de investigación, señor presidente, ver si efectivamente ha existido o no una agresión física en contra del fiscalizador, el cual le haya provocado una causa grave que haya ido contra su integridad física. Y hay un tema muy importante, señor presidente, es al médico en el cual se ha llevado a cabo un informe de examen médico, regista hacia el presunto agredido, para ver el daño que le ha causado la presunta agresión. Hasta donde hemos podido notar, señor presidente, siendo objetivos, hemos visto el forcejeo de la congresista con el fiscalizador. Hasta donde hemos podido ver, y esto será materia de investigación, de análisis exhaustivo, para ver el daño de la presunta agresión al fiscalizador. Entonces, si ha habido daño, a ver cuál es el daño que le ha causado al fiscalizador, si han existido hematomas, si han existido otro tipo de agresiones en contra de la integridad física. Entonces, si fuera el hecho, señor presidente, de que ha existido una agresión física que le ha causado un grave daño a la persona, en este caso al fiscalizador, todo el peso de la ley. No, injustificable realmente. Una vergüenza. Héctor Ventura, ahí está, congresista de Fuerza Popular. Ahí están los que quieren seguir, ¿no?, amamantándose del chupón de la madera del Estado peruano. Hoguera, la hoguera electoral. Vamos con candidatos al Senado. Y mi primer entrevistado es alguien muy conocido por ustedes, Antonio Quispe, quien quiere ser senador con el número 10 por el Partido Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli. ¿Y por qué es conocido? Porque era una de las voces más importantes en la época de la pandemia, a quien se le consultaba muchísimo sobre el manejo de la COVID-19, porque es epidemiólogo. Así que una breve pausa y regresamos con él y después con Luisa Meneses, quien también quiere ser senadora con el número 2 por Unidad Nacional. Aquí estamos con Antonio Quispe. Yo lo he entrevistado innumerables veces, siempre como médico especialista en enfermedades epidemiológicas, un crítico además siempre del mal manejo en gestión salud de los diferentes gobiernos. Y me sorprendí muchísimo, y se lo dije ahora que se sentó, cuando me enteré que va al Congreso, que quiere ser senador. Y además con el partido de Fiorella Molinelli, que es bastante derecha, y usted ha sido parte del equipo técnico de Pedro Castillo, con una propuesta de izquierda. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí, doctor Quispe? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Juliana? Gracias por la invitación. Un saludo a toda tu teleaudiencia y a todos aquellos que justamente te siguen, ¿no? Y la respuesta es muy directa. Es coherencia absoluta. No podemos estar siendo activistas de por estos no, decir, no voten por estos miserables que han llevado al país a esta crisis, no voten por estos delincuentes, no voten por el crimen organizado, y no ofrecerle al país un poco de esperanza con una alternativa seria, decente y profesional. Y la invitación que vino por Fiorella fue precisamente para eso, ¿no? Para unir un equipo de técnicos y profesionales que marque la diferencia y empecemos a hacer buena política. Ok, pero ¿usted se considera un hombre de izquierda?
Yo soy de izquierda. Sí, Ok, mi y- pensamiento es liberal, progresista y en general mis ideas son defensa de los derechos humanos, salir a proteger a aquellos que ejercen su derecho a la protesta, como cuando va el brigadista, y sobre todo tomar decisiones basadas en datos, en evidencias, en información. Ok, ¿y cómo va a ser integrando un partido de derecha cuya lideresa además no tiene la misma ideología suya? Porque se pueden tener grandes ideas, pero el Senado al final, la función que va a cumplir es aprobar o no los proyectos de ley que lleguen de la Cámara de Diputados y invitado o no al formar parte de una propuesta política, tienes que cumplir ciertos lineamientos, si no, no aceptas la oferta. ¿Cómo Exacto. transaron ahí? Bueno, primero trazamos los mínimos, ¿no? Porque la propuesta es de centro y tenemos gente de derecha, izquierda y clásicamente de centro. Pero para que lo entiendan básicamente y explicarme ante los que me siguen y me conocen, primero que nada trazamos los mínimos. No queremos ningún prontuariado. Somos el único partido que no está llevando candidatos con sentencia firme al Congreso. Acerca un poco el micrófono, me dice aquí la producción para que se le escuche Segundo, mejor. no estamos llevando a nadie a la reelección. Y tercero, estamos defendiendo en primera instancia los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, la Constitución y sobre todo armando un equipo lo suficientemente potente y decente para poder revertir todas las leyes nefastas que ha sacado este Congreso y nos hacen tanto daño como país y tanto nos va a costar en el futuro inmediato que tenemos que hacerlo rápido. Y esa es la otra carta que tenemos que negociar con la población. Estamos migrando de ser un país presidencialista a un país parlamentarista. No, ya con somos un Senado país parlamentarista. todopoderoso. Y si no logramos la mayoría en el Senado, no vamos a poder revertir todas las barbaridades que ha hecho este Congreso. Pero no debería, en todo caso, lejos de buscar a las mejores fichas para integrar el Senado, devolverle al Poder Ejecutivo la capacidad de, la facultad de, el derecho y el objetivo constitucional de gobernar para quitarle ese poder, además adjudicado de una manera absolutamente irregular por parte de los propios congresistas al Parlamento? Y no solo eso, respetar el voto de la población que votó en ese voto importantísimo por no a la bicameralidad. Esa falta de respeto a este Congreso, en ir en contra el deseo manifiesto, ejercido en un referéndum por la población, no puede ser ignorado y eso es parte de la propuesta que traemos. Hay que revertir esas leyes nefastas, incluyendo además las leyes pro crimen, pero sobre todo todas aquellas que han reformado esta idea de país que teníamos para mantener un pacto mafioso en el gobierno con un poder absoluto. Ya, pero habla de coherencia y yo digo, no es poco consecuente decir se debió escuchar a la gente y no deberíamos estar ahora próximos a escoger diputados, senadores, porque la población le dijo no a un Congreso bicameral. Y ahora estar en la lista de candidatos al Senado. Como tú has dicho, ¿no? Ya los cambiaron. Las reglas de juego ya cambiaron. ¿Tenemos que revertirlas? Por supuesto que sí. Y lo vamos a hacer porque es parte no solamente del plan de gobierno, sino de lo que necesita el país. El país necesita gobernabilidad, el país necesita equilibrio de poderes. Y lo que han hecho en este Congreso es destruir el equilibrio de poderes y brincarlo solamente a un Senado con 41 votos, tienes mayoría y puedes hacer absolutamente todo lo que quieras. ¿Cuál sería su primera propuesta? Su primer proyecto de ley, no, pero su primera propuesta para determinar si le da el voto a favor o no a un proyecto vinculado, me imagino, a temas de salud, que es su especialidad, que se tratase de puntos suspensivos. Mira, hay Diga una usted. cosa que en mi campaña estamos trabajando que es por el bienestar y tu salud. Por el bienestar, primero que nada hay que derogar las leyes pro crimen. La población lo necesita, lo exige y tenemos que cumplir con esa promesa de campaña y lo vamos a hacer en los primeros días. ¿Cómo? Hay que solicitar la delegación de facultades y efectivamente hacerlo en tiempo récord. La población no aguanta más. El sicariato y la extorsión están por todas partes y están creciendo a un ritmo galopante precisamente porque este presidente que contribuyó a la aprobación de estas leyes pro crimen las niega y no las quiere derogar. En mi eje de salud tenemos lo que es la integración del sistema. Ya no podemos esperar más, Juliana. Es una barbaridad hablar tantos años de estos temas y seguir debatiendo sobre lo que ya habíamos avanzado. Atención primaria. Tenemos que cambiar este modelo arcaico que es hospitalocéntrico a un modelo volcado en la atención primaria, donde la gente pueda ir a un centro de salud y recibir sus vacunas, donde pueda recibir sus medicamentos, donde no tengan que esperar 86 días por una cita para recibir una atención por un especialista. Si usted llega al Senado y Fiorella Molinelli se convierte en presidenta de la República
y le ofrece el Ministerio de Salud, ¿lo aceptaría? Sí, con ninguna duda. ¿Por qué Sí. razón? Porque soy una persona extremadamente preparada para eso. Le pregunto esto y menciono a la candidata de su partido, Fuerza y Libertad, porque en épocas de pandemia, no solamente yo, muchos periodistas le consultábamos sobre el manejo de la COVID, qué tan confiables o no eran tales y cuáles vacunas, cuáles eran las estrategias que el gobierno de aquel entonces, Vizcarra, no estaba ejecutando para no terminar convirtiéndonos en lo que fuimos, el país en el primer lugar de la lista de mortalidad. Y usted era muy crítico del MINSA e incluso de salud, cuando la presidenta ejecutiva era Fiorella Molinelli. Exacto. Y no voy a dejar de serlo, ojo, ¿ah? Permítame una cosa bien clara. No podemos dejar de decir las cosas fuerte y claro. ¿Usted cree que Fiorella Molinelli hizo una buena labor en pandemia desde salud? Mira, las dos cosas. Primero que nada, si no se hubieran hecho las cosas que se hicieron, la cantidad de muertos que hubiéramos tenido hubiera sido atroz. Y una cosa que todos tienen que entender es de que gracias a esa gestión, y acuérdate que Salud fue el gran comprador del Estado, porque tenían esa capacidad de compra, logramos levantar la cantidad de camas UCI, la cantidad de camas de hospitalización, la cantidad de hospitales de campaña, mientras hacíamos todo lo posible para disminuir la curva y que la gente se muera por falta de atención. Todo ese trabajo se hizo con ese equipo. Con Fiorella tuvimos una batalla campal que fue realmente importante en su momento y que ha trascendido más allá hasta la fecha. De ahí se conocen y de ahí se vuelven amigos. La unificación del sistema de datos de Salud y MINSA. Recuerda que en ese momento tuvimos que usar todo el poder de la Presidencia de la República para hacer que los benditas bases de datos conversen entre sí y el MINSA pueda saber cuántos muertos tenemos. A ver, ¿y qué le dijo después Fiorella Molinelli cuando lo vio formando parte del equipo técnico de Pedro Castillo? Le entendió perfectamente porque recuerda que la razón por la que yo me sumo al equipo técnico de Pedro Castillo es porque Keiko estaba prometiendo poner a un ministro antivacunas en plena tercera hora de la pandemia y en plena Pero también porque usted es un hombre de izquierda. Y el ideario de Perú Libre era y quien me invita era abiertamente de Hernando izquierda. Ceballos, que era una persona completamente íntegra y con quien hicimos ese trabajo maravilloso de vacunar al 80% del Perú en 5 meses. Si llega al Senado lo vamos a ver paseando en yate como a Gali Medina, como a Fiorella Molinelli. No, me vas a ver con Jim y Paul haciendo un chambón de mure porque realmente hay tanto por hacer. Y lo más importante es que tenemos con quiénes. Y esa es la parte más interesante de este equipo maravilloso que estamos Y proponiendo. también como trabajar alternativa. por las mujeres embarazadas, por los recién nacidos que están en un completo abandono. Nuestra infancia, la desnutrición infantil, la anemia infantil y sobre todo romper los lobbies, ¿no? Que es lo que más daño nos hace, ¿no? Parece mentira, pero como científico tenemos recomendaciones técnicas que no hemos podido implementar porque no logramos transar lo político y ahora vamos a tener no solamente las herramientas y los recursos, sino la responsabilidad de hacerlo y rápido. Ok, hay un reportaje que salió en Willax donde usted aparece como denunciado por su esposa, la mamá de sus hijos. Dijo ella, y esto me parece bastante serio, que usted la maltrataba psicológicamente, a los menores también, y que llevaba tiempo sin cumplir con su deber de manutención. Sí, no, Y mentira. usted nunca respondió, se le llamó. No, hicimos una carta notarial para desmentir las 3 mentiras, porque dijo 3 mentiras. Primero que soy filósofo, lo cual es realmente tonto porque él creía que PhD es doctor en filosofía y todos somos filósofos, no somos doctores. Mi doctorado es en epidemiología y control de enfermedades globales por la Johns Hopkins. Segundo, sacó esa denuncia que es en el marco de un divorcio en el cual efectivamente mi expareja llevó a mis hijos a médico legista y no encontraron nada y no se hizo la denuncia porque quedó ahí. Pero obviamente Beto Ortiz es un sicario mediático, consiguió la denuncia y la sacó, no como si fuera una denuncia que no pasó de investigación, sino como si fuera el gran escándalo y el gran ataque a una persona pública que estaba entrando a política y fue mi bienvenida a la política. Ok, pero la denuncia existió Lo que pasa es y que se mostró. y han pasado 8 años. Sí, no, yo de Y ya acuerdo. salió el juicio, ya salió el veredicto Ya, y del muchos juez hemos pasado en la que por dice que no. procesos de separación Exacto. dolorosos, donde tienes que además llegar a una conciliación en Sobre el los peor de cuales las tenemos que legislar porque el país Ya, necesita un sí. proceso más digno que ese. Pero a ver, ¿no? uno puede odiar mucho a su expareja, llevarse mal, la relación No, como nos llevamos papás muy terminar. bien y mis papás es fantástico. Sí, y pero a ver, tengo todo el llevarse proceso completo. pésimo, pero de ahí a decir que el padre, la madre de tus hijos
los agrede físicamente. Pero eso tiene una explicación legal y eso es una ¿Por cosa que qué tenemos que haría ella trabajar. algo así? Porque es parte del proceso de divorcio. En el Perú No, solo te no, pueden no. reportar Yo estoy en por 4 proceso. No, causas. todavía no he empezado, pero digamos, no se me ocurriría decir que el padre de mis hijos les pega, porque no es verdad, sería mentir. Yo creo que no dijo eso, dijo maltrato verbal por discusiones entre la pareja. Y el punto Y es este, ¿no? psicológicamente. Bueno, el punto es de que se hizo la investigación, los policías pasaron por el médico legista a mis hijos y a la señora, no encontraron absolutamente, hicieron lo correcto, quedó ahí. Que no se debió llegar a ese punto, los niños pasar por el médico Lamentablemente, legista. y ya, por eso justamente la separación, ¿no? Es mejor separarse antes de seguir una relación Ya, que está ok, ahí pero normal. ¿cumplía usted con la manutención? Sí, hasta ahora estoy completamente al día con todo y nunca estuve fuera del día y nunca se dijo que no lo estuviera. Y sí Ojo. se dijo, en el reportaje se hablaba de... Ahora tengo el veredicto de la jueza que dice efectivamente de que no hubo maltrato, estoy al día en todo y es un proceso que va a terminar como todo divorcio que debería ser más ágil, ¿no? Ok, no le voy a preguntar por su vida privada porque no me interesa, este no es un programa de espectáculos, pero sí creo que detrás de un gran profesional, y creo que usted es un gran médico y de los mejores epidemiólogos que tenemos, tiene que haber una buena persona. Exacto. ¿Usted tiene una buena relación con sus hijos? Sí, de las mejores. ¿Es un padre presente? Acabo de celebrar mi cumpleaños con ellos en la playa y los veo permanentemente y estoy cumpliendo con todas mis responsabilidades como padre, como tiene que ser. Pero más importante no es solamente serlo, sino también parecerlo. Por eso es que es importante y te agradezco la pregunta porque es una cosa que me han sacado regularmente porque es lo único que tienen las 3 mentiras de Beto Ortiz en su programa y no hay más. Y demostrar integridad y cosechar 25 años de carrera cuesta sudor y lágrimas, ¿no? Una de esas barbaridades, por una bienvenida a la política de un sicario mediático, te destruye muchas de esas cosas porque rompe la confianza que tenía la gente de ti. Y es importante discutir estas cosas, por más que sea de índole privado, porque somos personas públicas. No, claro. Estamos aspirando a un puesto público. Y si la gente no nos conoce, no nos cree y no nos entiende como lo que somos, que también somos seres humanos, no podemos salir a pedir su voto con confianza. Porque ¿no? además, mire usted lo que yo tengo aquí y aprovecho para compartir esta información con el público, ¿no? Los partidos y los números de candidatos con sentencias penales, que lo ha hecho Wilber Huacasi, se ha tomado la chamba. Podemos Perú, 19. Fuerza Popular, 15. Ojo, con sentencias penales. Penales. Condenas, suspendidas, efectivas, pero condenas, rehabilitados. APP, 13. Perú Libre, 12. APRA, 11. Obras, 11. El Partido Federal, 11. Frente Esperanza 2021, 11. Empezando por poner algunos ejemplos. Perú Primero de Mario Vizcarra, tiene una pena suspendida, ¿no? Cumplida efectivamente por corrupción. Luego está José Luis Chenet, también de Perú Primero, que quiere ser diputado con una pena suspendida. De ese mismo partido, Diosdado Unoc, del APRA, Jenny Valentín, Buenaventura, Aura Nación, Andrés Asín, Aurelio Zavala. No, es tremendo, realmente. Vamos con preguntas del público para nuestro invitado, que es candidato al Senado por Fuerza y Libertad, con el número 10. Médico, epidemiólogo, Antonio Quispe. Ahí está. La señora Molinelli tiene varias denuncias en E-Salud. ¿Cómo va a justificar el señor? Pregunta aquí José González, ¿me parece? Coronado, es que no traje los anteojos, me olvidé. A ver. Gracias, José, por la pregunta. Y ahí viene la gran diferencia entre denuncia y condena. Y vamos a aclarar algo muy importante. Todo presidente de salud salió con promedio 33 denuncias. Fiorella Molinelli las ha limpiado absolutamente todas. Tiene solamente 2 vigentes. Una que la ganó en primera instancia, en segunda instancia, incluso en el Tribunal Constitucional, vino el fiscal de la Nación, que por temas políticos la volvió a resucitar, y es el tema de Chincheros. Y luego está el tema de la denuncia que ella hizo con su equipo de salud cuando le dicen a ella que estaban vendiendo camas en salud. Convoca a un equipo de investigación, recolectan todas las evidencias, se las pasan al fiscal, el fiscal sale a decir, haya habido venta de camas de salud porque efectivamente lo hubo, ella lo denunció, y se queda callado con respecto a quién le pasa la denuncia. Y le rebota injustamente a Fiorella como si ella hubiera estado detrás de esa mesa cuando ella ha sido la primera en denunciarlo. Y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque queremos traer una alternativa decente, íntegra. Y de esa lista que tú has mencionado, somos el único partido que no tiene un solo candidato con sentencia penal firme. El único. Y no llevamos a ningún congresista a la reelección. Ok, pero estaban por llevar a Cristian Cueva, un agresor de mujeres. Y llevamos a su papá, que no es cualquier persona. Acuérdate que es el DT, el director técnico que formó a Cueva y que tiene toda la experiencia en juventudes y deportes. ¿En qué cabeza pasa
decir, ya, metamos a Cueva. Sí, para hacer bulla, show, hay gente obviamente. que- Pero es un escándalo. Hemos visto el video de Sí. cómo agarra de los pelos a la mamá de sus hijos en un ascensor. O sea, Es un teasing de un marketing que ya no trabaja con nosotros felizmente porque realmente era una muy mala idea. Y yo no la compartí, se lo hice saber y que realmente teníamos al papá que es una persona que tiene muy buena reputación, que ha trabajado con juventudes, que ha trabajado en divisiones menores, que promueve el fútbol y el deporte y que era un excelente candidato en su región, muy y reconocido. defiende muy al querido. hijo de esas Y atrocidades. en este teasing medio extraño que quisieron hacer para hacer al papá, usar al hijo, pero bueno, son estrategias de marketing que algunas funcionan, otras no. Sí, Esa pero en no, particular. más allá del marketing es poner a gente idónea, no solamente profesional desde el lado profesional, sino desde lo moral, lo ético. Exacto. ¿No? PPK está en la misma lista con usted. Es el senador número 1. Tuvimos en la presentación pues. de candidatos el viernes pasado un brillante. La verdad que PPK es una persona que no solamente aporta experiencia, sabiduría, sino más importante, esa información, ese consejo que ayuda a formar a la gente como yo, que recién estamos entrando en estos procesos políticos. Y la gente tiene mucho por preguntar. Vamos con otra consulta. A ver si la producción me ayuda porque me olvidé mis anteojos. Vamos, A ver. Biden Prince pregunta, es decir, de ser ministro de Salud, ¿romperá las estructuras de corrupción instaladas en el sistema de salud pública? Entiéndase, ¿es salud? Ujú. Y la Buena respuesta pregunta. categóricamente Gran es pregunta. sí. Y lo más importante es entender que en este proceso de integración de salud con MINSA y Fuerzas Armadas no se puede hacer de golpe. Hay que hacerlo de manera secuencial, escalonada y sobre todo de abajo hacia arriba. Atención primaria, atención primaria, atención primaria. ¿Quién tiene atención primaria en el Perú? El MINSA. ¿Quién tiene los hospitales? Es salud. ¿Cómo vamos a hacer la integración de los salarios? Hacia arriba, para que toda esa gente maravillosa que trabaja en el sector salud sea apreciada en su trabajo y en las formas como hacen y tratan a las personas. Pero Porque no si es no le pagan fácil. bien, no A pueden ver, hacer bien su trabajo. Pero, doctor Quispe, estamos hablando de un sector que tiene abandonado, ¿cuánto? 45 ¿4 décadas? ¿5 décadas? 45 Ok. años. Ya, ¿cómo recomponer algo, digamos, tan golpeado y un área absolutamente olvidada? Hay que entrar con linternas y sacar el polvo, las telarañas para ver qué encontramos. Y seguramente el hallazgo va a ser todavía mucho más triste de lo que vemos día a día. Gente que se muere esperando por una atención en emergencia, ni siquiera por una cita en Bravo Chico. Así seas congresista, como le pasó a un congresista Ya, de ahí hay un fujimorismo, tema ¿no? O también. sea, No, pero ahí hay un literalmente- tema. Los congresistas acceden a un sistema de salud privado, a un Todos deberíamos seguro. estar en salud para entender cómo se trata la gente, qué ¿no? bueno que lo diga. ¿Sería para usted una opción, una alternativa? Sí, porque no podemos estar de espalda a la realidad. No puedes ser congresista y tener un super segurazo, clínica privada para ti, toda tu familia y tus amigos. O Lo sea, acabo de ver. pero Yo es el pago un colmo, montón ¿no? de plata por un seguro privado, que es un privilegio, y cuando salgo, me dice la señorita del counter, ¿debe usted el 20%? Ok, el deducible. Le digo, sí, pero a ver, ¿no es emergencia? No. Señorita Oxenford me dice, es urgencia. Ah, ok. Y la chica del costado me dice, se acaba de atender el hijo de un congresista por urgencia, por una tos del niño, ¿ok? Y por urgencia no pagó un sol. ¿Quieres a tu VIP? Págalo de tu bolsillo. Eso es tu derecho y puedes hacerlo. Pero si tú eres una persona formada que trabaja para el Estado, tu atención te corresponde, para suerte tuya, en la Mínimo, ¿no? salud, ¿no? Pero viene el tema. Y o el sea, transporte público también, y que la educación también, para todos los que forman parte por eso del necesitas sector un equipo público. de gente, pues por eso necesitas gente profesional en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de transporte, que es lo que estamos llevando como una propuesta para traerle esperanza a la población. Perfecto, doctor Quispe. Gracias por haber venido. Todos los que pasan por esta secuencia de la hoguera electoral son sometidos al escrutinio del televidente. Vamos. Ellos deciden si los candidatos a los que entrevisto se queman en la hoguera o se libran del fuego. ¿Ardió Antonio Quispe? ¿Lo achicharran o no? ¿Qué dice la gente? Qué Ah, caramba. Mira que se quema y el 42% que resiste al fuego. Bueno, lo han quemado, ¿ah? La Ahí gran estamos, mayoría. ¿no? Y hay que luchar contra eso. Y nuevamente, la oferta es muy puntual. Tenemos que hacer todo lo posible y lo que está en nuestras manos para derrotar a este pacto mafioso y lograr devolver a la esperanza al Perú que se manifiesta en ese tipo de encuestas. Perfecto, muchísima suerte. Antonio Quispe, ya llega Luisa Meneses, candidata al Senado también, podría ser su compañera eventualmente, con el número 2 postula y por el partido Unidad Nacional. Ya está en las instalaciones de
la República, así que despido al doctor Quispe deseándole, por supuesto, mucha suerte y hago una breve pausa, un pequeño paréntesis, para que se siente y se ponga cómoda mi siguiente invitada. Cosas que una se va enterando, ¿no? Voy volando al baño, regreso y me dice, usted me entrevistó cuando fui candidata, me sacan todo mi historial periodístico. Yo, la verdad es que tengo una memoria bastante frágil a mediano y largo plazo. Inmediata, funciona muy bien con la memoria inmediata, pero luego tengo serios problemas. Gracias por venir. Gracias, Juliana. Candidata al Senado por Unidad Nacional, postula con el número 2, es enfermera, tiene 4 hijos profesionales, ha sido alcaldesa de Pacarán en Cañete. ¿Por qué ahora Congreso otra vez? Porque ella había postulado por Sí. Restauración. Yo postulé por Restauración Humberto Nacional, Humberto Lay, a la gobernación de Lima Provincias. De acuerdo, pero también postuló al Congreso. Postulé al Congreso por Perú Nación Sí, con sí. Pancho Díaz Canseco. Sí, pues, es cierto. Y ahora, ¿por qué por Unidad Nacional? ¿Qué la motivó? ¿Qué la sedujo? Unidad Nacional es el consenso de 3 partidos políticos. Yo vengo por el Partido Popular Cristiano, soy invitada por el PPC y bueno, en estas elecciones estamos yendo al Senado por mi región. Por su región, Por mi de región. acuerdo. El partido de Humberto Lay, efectivamente, Restauración Nacional, evangélico, de hecho lo recuerdan ustedes. ¿Es usted evangélica, cristiana? No, yo soy católica. Católica, ok. Bueno, al final ese partido fue refundado por George Forsyth en Sí. el año 2019. ¿Hubo algún tipo de acercamiento para que usted pase a formar parte de la nueva Restauración? No, a pesar de tener muy buena amistad con George Forsyth, pero no logramos ir con Ok, él. no es evangélica, es católica, Es católica. enfermera, mamá de 4 hijos, ex alcaldesa y ahora candidata por el partido que efectivamente ha unido, es un 3 es partidos un bloque de partidos políticos, pero liderado y que tiene como cabeza más visible a Roberto Quiabra, Roberto actual Quiabra. parlamentario. Así es. ¿Usted cree que Roberto Quiabra, en calidad de congresista, ha hecho las cosas bien? Bueno, yo ahora que estoy más cerca al general y que lo he visto este fin de semana, el día domingo, he estado indagando más sobre su trayectoria política, ¿no? Sí. Porque teníamos que saber y ver
por a quién defender y apoyar a la presidencia del Perú. Pero tarde, ¿no? Porque ya estaba usted en la Ya yo lista. estaba. Hubiera averiguado un poco antes. ¿Qué pasaba si se encontraba con un delincuente? Tengo admiración por una persona que arriesgó su vida por la patria, ¿no? Entonces, el general es un héroe del CENEPA, pero también había sido ministro de defensa, ¿no? Entonces, yo, Juliana, utilizo mucho la lógica en la política. Si uno está enfermo, hay que ir a un médico, ¿no? En estos momentos el país sufre mucho de extorsión, robos, crímenes. ¿Cuántas familias peruanas sufren estos flagelos? El general está preparado para poder enfrentar en estos momentos estos problemas que aquejan al país, ¿no? ¿Y usted comparte su postura ideológica? Porque Roberto Quiabra es de una derecha bien conservadora. Había hablado en algún momento de un centro derecha. No, yo creo que derechas e izquierdas no hay en el Perú. Yo creo que hay centro derecha y centro izquierda, ¿no? No hay mucho, no hay una derecha fascista ni una izquierda fascista tampoco, ¿no? Ya, Hay y más llevan centros. en la plancha a la señora Neldy Mendoza, Nelly Mendoza es mi colega. que había postulado ya con Rafael López Aliaga, ¿no? Sí, ella fue la candidata a vicepresidencia. Sí, a la vicepresidencia, Sí. efectivamente, las elecciones Sí, pasadas. sí. ¿Y qué tal se lleva usted con ella? Muy bien, yo conocí a Neldy hace bastante tiempo, antes, Ya. ahora también del PPC, y bueno, hay mucha coordinación con ella, ¿no? Es mi Sí. colega, es enfermera, una defensora de los niños. No, a ver, ahí sí quiero hacerle, digamos, no correcciones, porque no soy nadie para corregir, pero sí algunas intervenciones. Porque Nelly Mendoza, cuando candidateaba con Rafael López Aliaga, dijo que la mujer que no quería tener hijos era una abuela terrorista. Y dijo además, y todo esto está consignado evidentemente en los archivos, que las mujeres que toman anticonceptivos para llevar un control sobre su cuerpo, ¿no? Su sexualidad y poder decidir cuándo y no reproducirse, son violadas por sus esposos. De hecho, siendo tan conservador y come hostia, Rafael López Aliaga la sacó de la plancha. Bueno, no sé los motivos porque la habrá Pero usted, sacado. ¿usted respalda estas expresiones? Me une con Nelly Mendoza un programa que estamos elaborando para combatir la anemia y la desnutrición infantil. Pero en respecto a sus declaraciones tan conservadoras, ¿no? Hay cosas que comparto y hay cosas que no comparto. ¿A usted le parece bien que una mujer tome anticonceptivos? No sé, lo debería ni siquiera preguntar, ¿no? En pleno siglo XXI. Yo creo que tiene todo el derecho a elegir lo mejor para la persona. Si quiere Ya. protegerse, tiene que tomar sus anticonceptivos. ¿Y no le parece natural que una mujer no esté obligada a reproducirse si no lo desea? Que la maternidad es una vocación y que una puede determinar si en su vida quiere ser mamá o no. Yo creo que en estas épocas no, Juliana. La persona es libre de elegir lo mejor para uno, ¿no? Lo dice la OMS, ¿no? El Organismo Mundial de la Salud, y la elección de la persona tiene que ser respetada. Es el respeto a la persona. ¿Está de acuerdo entonces con la existencia de la ley del aborto terapéutico? Estoy de acuerdo, en caso de que haya una malformación congénita. O que sea menor de edad, me o que imagino, sea o una menor niña de edad, violada. violada, sí. Ok, Sí, ahí claro. sí está de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Es cierto que usted, cuando era alcaldesa en Cañete, denunció que habían tratado de agredirla sexualmente en su propio despacho? Así es. Yo denuncié públicamente porque entró un presidente de un frente de defensa y intentó, y estaba en el escritorio e intentó abalanzarse sobre mí. Yo estaba, y no sé cuál sería su objetivo. Gracias a Dios estaban los regidores ahí y tuvieron... Usted dijo que la quiso violar. Así es. Dios mío, qué traumático. Sí, y eso vemos en miles de personas y mujeres que aún en la actualidad, Juliana, seguimos sufriendo no solamente el machismo, sino también los intentos de violación y algunos intentos de tocamiento indebido. ¿Usted cree que una mujer violada, no menor de edad, tiene derecho a abortar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Qué bueno que lo diga, porque si una no pudo decidir en un momento sobre su cuerpo porque fue agredida y usted lo vivió en carne propia, así es. ¿Cómo vas a traer un hijo al mundo en esa situación? Usted efectivamente lo denunció. Y también al congresista fujimorista Percy Alcalá por una obra de agua potable
había dicho que él había colocado a la empresa que supervisaba el trabajo y que a cambio iba a recibir una partida de $250.000. O sea, los fujimoristas la deben odiar. Juliana, Percy Alcalá falleció y lamento mucho por su Sí, claro, familia, murió. ¿no? Pero estaba enlodado en muchos temas muy dudosos, ¿no? Entonces uno de esos fue el tema de nosotros, ¿no? Que nos llamaban a través de un teléfono que era de un asesor de él, donde ellos querían dirigir un proyecto que nosotros no podíamos, como alcaldes, pues eso va a una licitación pública y no podíamos dirigir directamente y incluso si no apoyábamos, no nos daban el proyecto de agua potable. Esa época denunció el mismo, me acuerdo, el congresista Fujimori, Kenji Fujimori, Ya. denunció que había muchos congresistas que dirigían las obras, sobre todo obras de gran envergadura, ¿no? Ok, y hemos arrancado esta conversación hablando acerca de su profesión, que es enfermera, de lo que pretende hacer si es que llega al Senado, las propuestas que obviamente sí desde la Cámara de Diputados fomentaría para darle el visto bueno en la Cámara de Senadores. Y en seguridad, le pregunto porque usted ha sido alcaldesa y en el año 2015, cuando cumplía esta función, dijo que había que cerrar el penal de Cañete para combatir la delincuencia y la gente se le vino encima. ¿Cómo va a cerrar un Mire. penal? ¿Va a dejar a todos los delincuentes afuera? ¿Va a generar más trauma de lo que ya existe? Y ojo, estamos hablando del 2015, no del 2026, 11 años después, donde tenemos 6 muertos al día. Juliana, yo Asesinados. soy partidaria y sería uno de mis proyectos la reforma de la Policía Nacional. Yo quiero una Policía Nacional más especializada. Por ejemplo, el Código 1, el Código 2 el Código 3 alternativo, pero necesitamos una policía más especializada. Y en cuanto a las cárceles, de llegar al Senado, propondré que se privaticen las cárceles, porque no es posible que el Estado tenga que mantener a tantas personas que no hacen nada, que solamente esperan comer y desde ahí dirigir la criminalidad en el país. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué gana el privado que invierte en una cárcel? Se hará una normativa, un reglamento, que estas personas que en el proceso de privatización de las cárceles, los presos paguen por sus alimentos. Ya, pero ¿de dónde? Y que Si no genere- trabajan, y y que- muchos son abandonados por su familia casualmente por los delitos cometidos. Que generen su propio trabajo, pueden hacer carpintería, pueden trabajar en soldadura, pueden trabajar en temas textiles, Que y se- los productos manufacturados. Que se autosostengan, dice usted. Claro, Sí, autosostenible. ok. O mandarlos a El Salvador, como proponen algunos. No creo que debemos de solucionar nuestros propios problemas en casa. ¿Y cree usted que Roberto Quiabra tiene esa capacidad? Yo estoy segura, lo he escuchado, he conversado con él, ¿no? Yo creo que Roberto Quiabra es el candidato presidencial que el Perú necesita en estos momentos, porque para cada momento y cada tiempo tiene su Ojo, momento. Pero ¿no? lo que más se requiere, y en eso los especialistas coinciden, y creo que la gente también en general, es que debe existir una verdadera unidad de inteligencia. Y no es lo mismo tener una preparación policial que haber sido un gran militar. Son asuntos absolutamente diferentes. ¿Por qué cree que Quiabra, siendo un ex militar, podría combatir la delincuencia y la inseguridad en el Perú? Porque no solamente el general ha demostrado arriesgar su vida por el país, sino que en estos momentos él plantea la especialización de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sobre todo la Policía Nacional. Entonces, si vamos a un tema, en este momento necesita mucha especialización, ¿no? Hubo un momento en que se unieron las Fuerzas Armadas, pero yo creo que es el momento en que tiene que ser especializada, de gran especialidad, ¿no? Perfecto. Luisa Meneses, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Julián. Candidata por Unidad Nacional, que lleva en la lista, en la plancha, como postulante a la presidencia de la República, al actual congresista Roberto Quiabra. Ella quiere ser senadora, postura con el número 2. Le deseo muchísima suerte. Gracias por haber venido. Juliana. Muchas gracias. Y mientras ella obviamente se levanta, se pone cómoda.
quiero responder efectivamente esta encuesta, porque usted sabe y que además, Janet, hay quienes dicen que mala onda, están fomentando la violencia. No, al contrario, es una manera, creo yo, sí, didáctica, de pronto divertida, llamativa, de que ustedes que están detrás de pantalla puedan participar y sentirse cómplices de Arde Troya, ¿no? Al determinar con su sí o con su no, como Congreso de la República, ¿ah? Pero no te puedes abstener acá. Acá no hay voto en amarillo. Si el entrevistado, la entrevistada, él o la candidata, superan el fuego de la hoguera o se queman. Y en el caso de Luisa Meneses, estos son los resultados. A ver. Se quema y el 29% considera que se resiste al fuego. Caramba, usted que es enfermera sabe de quemaduras de primero, segundo, tercer grado, ¿ah? La han achicharrado. Pero bueno, hay que trabajar en todo caso Así es, Julián. un poquito más. Esto es, creo yo, más que algo negativo, al contrario, ¿no? Yo creo que es un termómetro para uno seguir mejorando y Muy bueno, bien que lo tome así. tener más propuestas. Janet, está muy bien que la gente lo tome así, ¿no? Nadie se ha quejado, nadie ha dicho no me trajeron para luego someterme a esta especie de encuesta durante la entrevista. ¿Le puedo pedir yo un favor, así Con mucho abiertamente, gusto. porque yo no pido favores a políticos o a candidatos fuera de cámara? Delante tampoco, pero sí me interesaría tener a Roberto Quiabra. Con Pero por mucho alguna gusto. razón él tiene una postura que casualmente va en contra de su pensamiento, ¿no? Estos son de izquierda, estos son de derecha, el centro no quiero, por eso le hablaba de una postura bastante radical que considero yo que tiene de derecha. Pero a pesar de ello, yo puedo sentarme con radicales de izquierda, de derecha, de Así centro, es. no importa. Lo interesante es que la gente conozca las propuestas. ¿Se lo puede trasladar? ¿Se lo puede Con mucho comunicar? gusto. Yo creo que el general está ya no a contestar y feliz estaría de estar acá, Feliz Juliana. no sé, pero que venga. Yo creo que sí, porque él siempre está dando las entrevistas y bueno, tú eres una gran periodista. Yo creo que va a venir. Gracias. Confío en usted. A ver. ¿Ah? Gracias. Señores, ahora sí, una breve pausa esta de segundos para que se pueda retirar mi invitada y vamos a conocer lo que dijo el presidente de la República, José Gerí, con relación al paro, que ya no es el 15, como se había anunciado el fin de semana, sino el 14. Hubo una reunión ayer entre transportistas y representantes del Ejecutivo, donde obviamente el gobierno lo que quería era bajar la temperatura, no le conviene que se paralice, no todo el sector de transporte público, pero sí parte de, ojo, se van a detener 200 empresas, no van a chambear mañana, que es miércoles 14, y yo creo que motivos les sobran, como diría Joaquín Sabina, porque realmente ellos son los principales afectados por esta ola de inseguridad que nos mata día a día, y a ellos, sobre todo, 6 muertos producto de la violencia, de la delincuencia, de la criminalidad al día. Mucho peor que con Dina, mucho peor que con Pedro Castillo. Y ahí está el señor José Gerí entrando encapuchado a comer arroz chaufa el 26 de diciembre con su amigo chino y metiéndonos floro, contándonos cuentos chinos. Gracias por haber venido, Luisa Meneses. Ahorita les voy a contar lo que dijo el presidente de la República con relación al paro de mañana. Gracias. Ok, habló José Gerí sobre, obviamente, su entrada a este chifa, dijo que no había absolutamente nada, como lo hemos comentado largo y tendido al inicio de Arde Troya, hoy martes 13 de enero, y que era una cena extracurricular, extraoficial, ¿no?
Increíblemente el presidente de la mesa directiva, Fernando Rospigliosi, sale a decir, oiga, pero tenía ganas de comer chifa. Claro, ¿por qué Gerí? ¿Ah? Y si hubiese sido Dina Boluarte, la respuesta hubiese sido igual. Pero si hubiera sido Pedro Castillo, Vizcarra, Sagasti, cualquier otro, lo condenaban. Olvídense, al toque, moción de vacancia. Y no va a ser. Son tan convenidos, sobre todo los fujimoristas, que bronca me dan. Y lo digo así abiertamente. Sin embargo, están invitados al programa igual, aunque no me caigan, ¿ah? De hecho, el 99% de políticos o candidatos no me caen, pero es parte de mi trabajo y creo que bastante educada soy y con los años he aprendido a guardar ciertas formas. Pero obviamente me indigno como cualquier ciudadano y entiendo y me pongo en la piel de toda la gente que nos ve y debe decir, estoy harta de esta gentuza, por Dios. El señor Gerí, al estilo Zarratea 2.0, Zarratea Reloaded, y nadie dice nada. ¿Dónde están las expresiones de indignación por parte de los congresistas, por ejemplo? No existen y no van a llegar. Olvídense de eso. Lo que ha llegado es el comentario de Gerí sobre la inseguridad y sobre el paro que sí o sí se llevará a cabo mañana, miércoles 14 de enero. Escúchenlo ustedes. Ah, es claqueta. Es que acá me pusieron on Gerí sobre la seguridad. Ok, no importa. Nosotros tenemos la predisposición, como siempre, de escucharlos. Y ellos tienen la autonomía de decidir realizar el paro. Si ellos igual mantienen la idea del paro, está bien, porque yo me voy a sumar a ellos, como una vez ya me invitó Martín Ojeda, que es un aliado al gobierno, en realidad, representante del gremio de transportes, pero aliado al gobierno, y todos los representantes. Ellos tienen la última palabra. Yo respetaré su decisión. Si ellos continúan, yo voy a estar con ellos. Si ellos deciden tomar otra medida, igual estaremos haciendo algo como siempre lo venimos haciendo mañana, tarde, noche o madrugada, dice en RPP. Oiga, señor presidente, no se trata de estar, acompañar, hacer show y aparecer allí marchando diciendo yo los apoyo en la lucha contra la inseguridad. ¿Cómo no los voy a entender? Soy un ser humano, una persona empática. No, usted tiene que tomar medidas. ¿Por qué no empieza derogando las leyes pro crimen, por favor? ¿En qué idioma se le tiene que explicar que teníamos muchos menos muertos antes de que este Congreso despreciable decidiera legislar a favor de la criminalidad? Ahí están las cifras, ahí está la estadística, los porcentajes. No entiende del tema, busque asesores, expertos. Yo creo que por amor al país cualquiera, por más de que usted no le parezca el indicado para gobernar, por más interino que sea como presidente del país, se sentaría y le explicaría qué es lo que se tiene que hacer. Empiece derogando. 2, unidad de inteligencia. Inteligencia realmente. Sobre todo ahora que ya no tenemos fiscalías especializadas para buscar a los corruptos de saco y corbata en el poder. Aquellos que se aprovechan de su cargo de ministro, de viceministro, vicepresidente, congresista, gobernador regional, alcalde, regidor, para cometer sus fechorías. No, yo los acompaño, yo salgo, marcho, con tal, a él le encanta la calle, le encantan las cámaras, y para él lo único que se necesita para acabar con esta pesadilla que nos toca, a algunos de manera más directa que a otros, pero a todos nos aplica, que es la inseguridad. ¿Cómo no entender a los transportistas? En serio. O sea, uno tendría que ser demasiado indolente para cuestionar el paro de mañana, que va a generar problemas, obvio. La gran mayoría de ciudadanos se traslada en servicio público, pero eso no quiere decir que no tengas la empatía suficiente como para entender que se están parando, perdiendo plata además porque viven del día a día, es porque ya no pueden más. No pueden más. Ya no solamente asesinan estos sicarios malditos a los que no pagan cupo, a los que no se prestan a la extorsión, sino a los que no quieren asumir las nuevas tarifas. En San Martín de Porres, la semana pasada, un señor ya había pagado sus 20 lucas diarias para poder trabajar y llegar con vida a su casa, y no en un ataúd. Pero como ya le estaban pidiendo no 20, sino 40, porque el señor estaba haciendo doble turno, y si es triple turno, 60, y así, hasta que no duermas o trates de sacarle no 24, sino 48 horas al día, cosa que es obviamente un imposible, te revientan los sesos. En la puerta de su casa, juácate, se lo bajaron. Y es la de siempre. Es la de siempre. Quizás aquí en este programa ustedes no se enteran al detalle de esta pesadilla
a la que sobrevivimos día a día, porque no es un programa de policiales, pero ahí está la información. Y cuando se trata de cifras de SINADEF, oficiales, de muertos, las damos. Lo que pasa es que el presidente de la República no quiere reconocer que hay 6 muertos al día por bandas criminales en su gestión. En su gestión. Y que yo no voy a decir que sería ridículo, además, la solución está en derogar inteligencia. No, pero sería un primer y segundo gran paso. Y no le da la gana de subir los peldaños que se requieren para llegar por lo menos a la mitad de ese camino donde podamos hablar de un índice menor de víctimas del sicariato y la extorsión. No quiere, porque no se va a ir en contra del Congreso, y el Congreso ya cerró filas y dijo, de ninguna manera derogamos nuestras leyes pro crimen, porque además muchos de nosotros somos criminales. Jijibra, jijibra, jijibra. Dios mío, ¿en qué vamos a terminar? No lo sé. No lo sé. No tengo una bolita de cristal, me encantaría. Pero que estamos hasta el perno, lo estamos. Que nunca, por lo menos en los últimos 10, 12 años, hemos estado como ahora, eso es cierto. Eso es cierto. Antes el terror era la pauta que nos marcaba, el terrorismo a través de organizaciones genocidas que querían imponer a la fuerza con el uso de armas, una idea absurda además de Estado. Sendero Luminoso y el MRTA. Ahora es el crimen en la calle, el extorsionador, el asesino a sueldo, también conocido como sicario. La violencia está ahí. Y cualquiera puede terminar siendo uno más en la lista de víctimas de estos malditos. ¿Quién nos defiende? ¿Que venga el Chapulín Colorado? No, para personajes ya tenemos bastante con Gerí, ¿no? Pero que se ponga su capucha, pues por lo menos se alucine Batman un par de días y haga algo por esta ciudad caótica. Porque gótica no somos, pero caótica de todas maneras. De todas maneras. Es tremendo realmente. Pero bueno, me tengo que ir, mañana hay paro y vamos a estar informando en vivo y en directo, por supuesto. Vamos a tener un programa donde les contaremos, porque además arrancamos temprano, qué es lo que está sucediendo en las diferentes calles y arterias principales de Lima capital. Y tendremos invitados, por supuesto, ¿no? Políticos y aspirantes a ocupar un cargo público. Aquí en el programa, como siempre, con Arde Troya y nuestra secuencia también, la hoguera electoral. Like al video, por favor. Eso sí les voy a pedir, porque es alucinante cómo un simple clic en el dedito para arriba nos ayuda a que muchos más puedan ver este video. Gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios, también los leemos y queremos más bien que cada vez la relación entre quien habla y usted sea más dinámica y activa. Por eso es que leemos preguntas del público, hacemos esta encuesta de quién se quema o no en la hoguera electoral, para que no solamente sean espectadores, sino parte de este programa. Y aparece un discurso de candidatura a algún cargo público, ¿no? No. Ya, mi amor. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que ustedes le van a poner mucho like a este video, porque yo confío en ustedes. Cuídense mucho, y lo que va a pasar también es que me tengo que ir, porque mañana también hay Arde Troya a partir de las 10:15 y luego la hoguera electoral. Cuídense mucho, lindo día. Chao.